Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Muy buenas, familia. Bienvenidos, divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Estamos en un punto muy curioso de nuestra vida, porque vamos a terminar la primera temporada de Divergente y Allegados. Sí, de hecho lo acabo de sentir como mucho más grande, pero cuando has dicho en un punto muy curioso de nuestra vida, he pensado, sí, ¿qué está pasando en mi vida? Yo de momento creo que voy normal, igual que ayer. Claro, es un hito. Sí, señor, y es nuestro programa número 12. Es un tema que ahora diremos cuál es, que es muy interesante, pero lo vamos a vivir con el regustillo de que vamos a estar un verano sin escucharnos, familia. Un veranito que nos vamos a tomar de vacaciones, que también ha tenido mucho curro, ¿no? Este podcast por detrás. Así preparar es. todos estos temas, preparar las sonatas, todas las cosas que hay que hacer. Nos merecemos también, ¿no? Un poquito de descansito. Un descansito creativo, que nos vamos a dejar de pensar ideas y que tenemos muchos proyectos muy chulos y que hay que pensar otros temas guays para la temporada que viene y tener en cuenta opiniones que ya nos han dado, ¿no? Que queremos también incluirlas en los temitas de la próxima temporada. Así es, vamos a descansar de hacer, pero no de discurrir. Por lo que también ya os estamos dejando claro que no es un pa' siempre, ¿eh? Descansito Claro. de verano, como nos merecemos todos, que además hace muchas calores, pero luego vamos a volver con una nueva y mejorada temporada de Divergentes y Allegados. Así es, nos habéis apoyado mucho durante todo este curso 2023-2024, así que en el 24-25 volveremos a estar juntos y volveremos a estar, familia, en el estudio de historias para no leer, que hablando de verano y hablando de apoyo, pues aquí estamos pasando un divertido calor con Pablo y con Silvente, que como siempre están al otro lado del cristal, ayudándonos, apoyándonos, y ellos también se van a ir de vacaciones, así que, Sara, vamos a disfrutar este ratito y a compartir un tema súper interesante con la audiencia. Magnífico. Recordamos entonces que estamos en un bloque comunicacional y que entonces este tercer tema va a tener que ver también con la comunicación. ¿Correcto? ¿Y qué tema es? Vamos a desvelarlo ya, ¿no, Diego? ¿De qué vamos a hablar en este programa en el que cerramos temporada y bloque de comunicación? Pues vamos allá. En el programa de hoy, ¿qué tiene que ver llegar muy prontito a casa con pasarse la noche mirando el móvil? La respuesta, el chantaje emocional. Hoy en nuestro videoclub, un señor cuya vida fue completamente manipulada. Y en nuestro Divergente de la historia, otro señor que no tenía rostro y tampoco vergüenza. Sara, pues como bien has dicho, cerramos bloque de comunicación y como viene complementado yo, pues ya he roto el misterio. Vamos a hablar de chantaje emocional. Efectivamente. Y vamos a hablar de chantaje emocional porque nos parecía un tema bastante candente, ¿verdad? Hemos escogido otros temas como ha sido procrastinar o ha sido el tema del estrés o bueno, nuestro último programa que fue el programa especial, ¿no? Que imagino que ya muchos de nuestros oyentes habrán escuchado, que fue el mini directo que tuvimos en la UMA, que iba un poco sobre la otra cara de la educación. Nos interesaba mucho escoger de vez en cuando algunos temas que fueran un poco más cañeros, que fueran más candentes, que estén más presentes en la sociedad para dar un poquito guía, ¿no? En cómo hay que relacionarse con esto. Se me ocurre también que muy relacionado con distorsiones, con disonancia, con la falacia. Al final la manipulación emocional, el chantaje emocional sigue siendo otra herramienta que tenemos, a veces consciente y a veces inconsciente, como ya vimos en estas otras cositas también, pues para al final llevarnos a los demás hacia donde nosotros queremos y muchas veces provocando cierto daño, ¿no? Así es. Que, insisto, no tiene por qué ser nuestra intención en un primer momento, pero no nos quita la responsabilidad de que no estamos utilizando una herramienta que sea buena. Aunque, como veremos en el programa, yo la use porque mi padre la ha usado conmigo y su padre con su padre y el otro, y lo veo en la tele y lo veo en películas y hay una presencia importante, ¿no? De ese chantaje. Vamos a ir viendo que tiene mucho que ver con la crianza, cómo eso se vuelca en las parejas, cómo eso se vuelca en los hijos y cómo eso se vuelca al final en los vínculos sobre los que tenemos cierto apego, cierta importancia. Cuando hablemos de chantaje, antes de entrar estamos hablando que vamos a ir saltando entre el concepto de chantaje y el concepto de manipulación, porque son muy próximos. De hecho, el chantaje podríamos considerarlo como una de las facetas de la manipulación, pero precisamente por esa inclusión es muy difícil a veces decir
dónde termina uno, dónde empieza otro, y que hay muchas cosas pues que coinciden a nivel de grupo y de supergrupo. Efectivamente, que me parece muy guay también, porque yo en las notas que traía, lo hemos comentado antes, también veía muy solapado el hablar del chantaje o hablar de manipulación, o hablar del chantaje como una forma de manipulación en la que, bueno, nos vamos a centrar un poquito más, pero sí, ¿no? Va a salir un poquito de todo. Y la última cosa, que igual que nos pasó en el tema de la exigencia, vimos que era un tema incómodo, que era un tema que no tiene tanta luz como hemos podido hablar en otros programas, que siempre tiene una parte más positiva, otra más negativa, pero hoy con el tema del chantaje pues es un tema más serio, un tema que causa sufrimiento. No hay forma de entender la manipulación y el chantaje sin que una de las personas esté sufriendo, se esté viendo condicionada. Y también por eso pues lo hemos decidido utilizar en un programa en el que no tenemos invitados, porque es verdad que saca este tipo de cosas pues a veces un poquillo incómodo. Pero bueno, como sabéis, nosotros siempre hacemos esto de una forma muy llevadera, muy amable, y queremos poner este concepto durito sobre la mesa, pero para que podamos aprender a reconocerlo, a ver qué podemos hacer cuando aparezca y también a relativizar si se nos escapa alguna vez. Sí, lo vamos a hacer divers, como ha dicho Diego, como lo hacemos siempre, y nos vamos a centrar mucho en ejemplos, por lo menos mi intención, ¿no? Dedicarnos a ejemplos que vemos en nuestra vida cotidiana, en cómo identificarlos, cómo defendernos o cómo corregirnos también, ¿no? Como has dicho tú, que es lo que podemos hacer para manejar esto mejor. Así es. Y a mí sí me interesaba hacer un pequeño inciso antes de empezar, ¿por qué traemos este tema que tiene que ver con las altas capacidades? Porque claro, aunque nosotros tenemos nuestras sonatas que son dedicadas estrictamente a esas competencias o a esos campos que rozan la alta capacidad que nosotros tenemos que trabajar, también sabéis ya un poquito todo nuestro público que básicamente todo el trabajo que hacemos Diego y yo está centrado en este colectivo, y que los temas que hemos cogido desde el principio, de que hemos empezado procrastinando, con Hugo y su madre y demás, esta familia tan maja que tuvimos, son todos temas que nos rozan mucho trabajar a nivel terapéutico con las altas capacidades. Entonces, ¿por qué hemos pensado también que para todo este colectivo o todas las personas que quieran acercarse a este colectivo era interesante entender un poquito más sobre el chantaje emocional? Pues yo me he apuntado 2 ideas y ya un poco si tú quieres complementar o te parece que está guay, pues te abro ahí el espacio. Vale. Yo he pensado que por un lado, como ya hemos visto, los perfiles de altas capacidades suelen tender a presentar bastantes disonancias cognitivas. Uh-huh. Y las disonancias cognitivas nos llevan mucho al chantaje, ya que nos hace falta cierta capacidad para gestionar, para darnos cuenta de lo que ocurre y para no autoengañarnos. Entonces de esa disonancia puede partir ese autoengaño para yo no ser disonante por dentro, para yo tener ese equilibrio, esa paz interior, y de ahí puedo ir al chantaje para yo intentar sentirme en ese estado de calma y de coherencia que necesito. Entonces yo veo muchas veces muchos perfiles de altas capacidades poniendo en práctica este tipo de manipulación, porque a nivel inteligente tienen muchos recursos y su cerebro se mueve muy rápido a buscar opciones, pero son desconocedores de que no son las mejores herramientas y que a su paso están haciendo daño y además no están consiguiendo verdaderamente lo que quieren. Entonces hay con muchos y muchas que tengo que hacer un poco la parada de decir, oye, pues esto es un chantaje, esto es manipular, esto no está siendo una reacción sincera y al final nos va a entorpecer, ¿no? Los objetivos que tenemos. Entonces eso me pareció una muy buena razón, pues por decir, oye, por aquí hay un cable que nos conecta. ¿Queremos decir que todas las altas capacidades de chantaje? No, hombre, sabéis que Diego y yo nunca hablamos en términos generales, que ya echamos pestes, ¿no? De distorsiones en su momento, pero sí que, bueno, hay un porcentaje mayoritario del que nos llega a nosotros para trabajar, que tampoco es representativo de todo el porcentaje de altas capacidades mundiales, pero de esos perfiles que a nosotros nos llegan, caen un poquito en este tipo de error. Claro, tiene que ver mucho con la parte de pensamiento lógico. En su cabeza tiene lógica esta conducta, tiene lógica porque tiene unas premisas que le encajan, satisface la necesidad personal y la otra persona accede a formar parte de ese chantaje de una forma más o menos velada. Esto es cuando hablamos alguna vez, si no lo hemos mencionado ya, pues lo mencionaremos, la diferencia entre los razonamientos lógicos y los razonamientos emocionales. Uh-huh. Entonces, quien chantajea, aunque obedezca a motivos emocionales, que lo vamos a ir viendo, tiene un pensamiento lógico que subyace y justifica esa acción que está cometiendo. Efectivamente. Y por otro lado, en la otra cara de la moneda, a veces también nos toca trabajar mucho en consulta, muchas altas capacidades, altamente vulnerables, que son víctimas de estas manipulaciones y de este chantaje emocional. La mayoría de casos por parte de sus familiares. Sí. Y es una cosa, ¿verdad, Diego?, que nos vemos muchas veces obligados a poner ahí un foco y a trabajar, porque están pues recibiendo todo ese tipo de herramientas de personas que al final son seres queridos y es un bombardeo constante y demuestran una falta de herramientas a la hora de cómo lidiar con eso. Eso es. Entonces, para eso el programa también nos va a venir muy guay, porque la idea es daros un poco ideas también de cómo gestionar cierto tipo de manipulación constante cuando yo por lo mejor la tengo en un terreno que para mí es confort, claro, que para mí es casa, ¿no? Que pueden ser familia o pueden ser muy buenos amigos, como puede ser la pareja. Exacto. Y no saben bien cómo defenderse, entonces es verdad que al final por un lado o por otro es un tema que suelo trabajar bastante. Pasa mucho. ¿Verdad? Y en el que además suelo ver mucho desconocimiento. Vamos a hablar de muchas cositas puntuales,
pero a mí me llama mucho la atención la indiferencia. La indiferencia es una forma al final de manipulación, de maltrato en cierto tipo, que se valora muy poco. Y que cuando me toca hablar de ella, la mayor parte de las veces recibo un poco el feedback de, bueno, es que hoy día todo es maltrato ya, ¿no? Es que no se puede hacer nada. La frase tonta. Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Evolucionando en los términos y la comprensión que tenemos. Bueno, pues ahora me parece que es un buen momento, hecho este prólogo, que nos cuente qué es la manipulación emocional o qué es el chantaje emocional. La definición. Yo me he apuntado muy resumidamente, aparte, ¿no? Para poder luego ir ampliando poquito a poco, como hacemos siempre, que es una forma de control, que sería un buen sinónimo de manipulación, por eso hemos visto que está muy solapada. Es una forma de control que te lleva mucho a la culpa, la obligación o el miedo, ¿no? Que bebe mucho de estas tres emociones, que es lo que pretende generar en ti, de manera que tú cedas a ese comportamiento que se está buscando que tú tengas. Y ya va a haber algunas de estas emociones, o culpa o miedo o obligación, van a estar por ahí en medio, ¿no? Porque también hemos visto que son emociones con las que nos gusta muy poco relacionarnos, ¿verdad? El miedo y la culpa, son emociones grandemente rechazadas muy en nuestra incómodas. Sociedad. Precisamente, ¿no? Son muy aversivas para nosotros, ¿no? Que es normal, ¿no? Quien le apetece. Uy, tengo miedo, ¡qué bien! Bueno, Diego y yo somos fans, ¿eh? Nos gusta bueno, meternos un buen susto. Con las películas, claro. De vez en cuando, ¿no? Nos gusta pasar un rato tensos. Y después, uy, qué bien me lo he pasado, ¿no? Qué bien que ha terminado. Efectivamente, ¿no? Uy, ya está bien de estar asustada, ¿no? Pero bueno, tiene su punto. Pero la culpa no, ¿eh? La culpa no me manifiesto fan. ¿No me ha pasado un ratito culpable? No, para eso no quedamos. Además estoy pensando en alguna película que me haga sentir así, pero no, documentales quizás, ¿no? Sí, y los quitamos. Al final no, es verdad que empatizamos y no los vemos, ¿no? Nos quedamos ahí en esa parte un poco más ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Que tiene el terror. Pero bueno, son emociones, como tú dices, muy aversivas, que el hecho de que no sepamos tampoco bien gestionarla o responder a ella nos hace muy vulnerables de que nos chantajeen. Así es. Entonces tenemos que fortalecer, ¿no? Como vamos a ver luego nuestro maravilloso manual a la obra, esas emociones va a haber que fortalecerlas un poco y fortalecer nuestra relación con ellas. Así es. Esta manipulación puede ser más sutil o puede ser más transparente. De hecho, cuando hablamos de unas técnicas más expuestas, menos encubiertas, más explícitas, ya sí que podríamos hablar de chantaje como tal. Chantaje es una cosa más clara, más fácil de reconocer que la manipulación. En ese avance, para también clarificar un poco, yo me había apuntado que el chantaje te genera sentimientos negativos y te genera también una perspectiva sin escapatoria. Te genera un cierto cuadrilátero en el que tú te sientes atrapado y no puedes salir, ¿no? La única salida es ceder a lo que está ocurriendo. Pero la sensación interior es de agobio, a estar atrapado, ¿no? Sí. ¿Por qué tengo que estar en esta tesitura en la que verdaderamente el único camino viable es el que me están dejando? O eso es lo que yo pienso en ese momento. Así es, la persona que sufre de esta manipulación o de este chantaje tiene que renunciar a su bienestar para que la otra persona considere que ha hecho lo que debía para su propio bienestar. Es el tema, que es una cosa que no puede acabar con los dos una buena percepción de lo que está pasando. Quizá al principio sí, quizá en una etapa más fluorescente, más ilusionante, pues sí que puede parecer que no pasa nada, pero esto se va perpetuando en el tiempo y acaba viéndose sin experiencia de bienestar, claro que sí. Claro, y además si cedemos también desde la otra parte, ¿no? Del que se siente chantajeado, si cedemos no se va a producir ningún cambio a nivel de una motivación duradera o interna, sino que simplemente va a aplicarse mientras se aplica el chantaje. Es como pulsar una tecla. Claro. Mientras yo tenga esa tecla pulsada, voy a tener esa respuesta en el ordenador o en el móvil o donde sea. En el momento que yo suelte esa tecla, quizá haya un mini efecto residual, como podría haber una tecla de verdad, que de muy usarla, pues al final tarde un pelín más de lo de habitual en levantarse, pero al final se levantará y eso desaparecerá de la pantalla, eso no va a calar. Y como ha dicho Diego, si cedemos y si sufrimos esa manipulación y ese chantaje, una sensación muy habitual, que bueno, que podemos encontrar si leemos sobre el tema o que nos la manifiestan también muchos de nuestros pacientes, es esa continua sensación de dudar de uno mismo, ¿no? Al final lo que se queda a largo plazo es esa duda de estaré yo equivocado. ¿Será que yo no tengo razón? ¿Cómo lo puedo estar haciendo tan mal si al final siempre me pasa esto con esta persona, ¿no? ¿Será que soy yo la que no está diciendo lo adecuado? Y eso perturba, ¿verdad? Perturba, claro. Y desgasta mucho porque todas las veces no puede ser, ¿no? Y yo varío, intento hacer cosas distintas en la situación. ¿Cómo puede ser al final, aunque yo cambie siempre, mía la responsabilidad? Entonces, claro, eso genera pues mucho daño a la autoestima. Exactamente, muy baja autoestima, nos volvemos inseguros, nos volvemos un poco por traducir incapaces, que exacto. Perdemos el control de nuestro discernimiento. Lo que estoy pensando es cierto, no es cierto, es adecuado, no es adecuado, me veo sin herramientas porque al final me adapto a los deseos de otra persona, entonces me entrego totalmente y pierdo esa capacidad de hacer. Y también pierde valor lo que yo deseo, lo que yo hago y lo que yo puedo construir. Al final todo el valor se pone en el chantajista.
Y si esto lo llegamos a exagerar, si esto se perpetúa en el tiempo, a mí me han gustado las palabras que he utilizado, pero si lo llevamos al límite, el gaslighting. El este gaslighting fenómeno. también, claro, efectivamente, ¿no? Lighting, perdón. Que además el gaslighting es una cosa que está ahora en boca de todo, está muy de moda, como estamos también subiéndonos al carro de utilizar términos en inglés para decir las cosas, está todo el mundo muy modernito. Pues ahora pues sufrimos el gaslighting, ¿no? Que bueno, existió siempre y ahora tiene este nombre tan chulo. Es una forma, ¿no?, de manipulación de chantaje emocional en el que confundimos a la otra persona, ¿no? Que es un poco lo que el nombre viene tal cual a decir, a representar lo que quiere decir, ¿no? El luz de gas. Luz de gas, exactamente. Luz de gas es lo que significa. Le hacemos dudar a la otra persona de su realidad, ya ni siquiera si está bien o mal, sino que lo que yo he vivido es cierto, lo que yo he dicho es así, haces que dudes de lo que recuerdas, de tu realidad, incluso de tu cordura. Porque se utilizan frases, ya que estás hablando de ejemplo, pero dices, anda, vaya película te estás montando, ¿no? Una persona chantajista al final niega los hechos que están sucediendo, aunque tú como chantajeado hayas vivido las evidencias. Te está haciendo dudar de las propias experiencias. Esa pérdida de cordura hace que nos volvamos, bueno, que podamos incurrir en determinados trastornos si eso se prolonga. Claro. O como tú has dicho antes, creo que le hemos hablado antes de una forma u otra, pero esto es que tiene la piel muy finita. Sí, también, es verdad, ¿no? Yo me lo había apuntado un poco como la descalificación o la humillación del otro. Es una forma de chantajear también. Sí, minimizar lo que siento, minimizar lo que me preocupa, pues lo ridiculizo como tú estás diciendo. Es que a ti te molesta todo, es que a ti te duele todo, es que no se te puede decir nada. Te están dejando en una postura en la que verdaderamente, aparte de nuestra autoestima se ve afectada, no tengo valor. No estoy en un valor en equilibrio con la otra persona de, oye, respeto tu opinión, tú la mía, aunque no nos terminemos de comprender, ¿no? Porque puede que falte ahí contenido, pero ya voy a ese punto de humillar. Claro. Sí, esta confusión, este gaslighting también se presenta en la manera en la que cambiamos versiones. Eso. En la que ha ocurrido algo y los dos lo hemos visto, porque digo, yo estábamos allí y de repente pues Pablo me ha quitado algo y la versión empieza a volverse confusa, ¿no? Yo no te lo he quitado, yo te lo estaba cogiendo fuerte, es que tú lo habías dejado y no te acuerdas, en realidad lo llevabas tú en el bolso, pero es que con la cabeza que tú tienes, ¿tú cómo lo vas a saber? Y llega un momento de confusión de decir, vamos a ver qué persona soy, ¿no? ¿Qué persona soy que no sé yo? ¿Qué persona soy y qué cabeza tendré o no tendré? Y en esa forma sí veo yo que se presenta mucho, lo que nos lleva a una confusión y a un dolor de cabeza tremendo y a querer tener cámaras por todas partes para poder ir a comprobar lo que realmente ha pasado. Entonces, es verdad que es un poquito torturadora, ¿verdad? Un poquito el gaslighting es un poquito torturador. No tenemos por qué llegar a esto, como decimos, pero es verdad que esto es un caso severo. Cuando esto se perpetúa en el tiempo, pues nos puede hacer incurrir, como digo, en incluso trastornos que tenga que ver con la disociación, con la pérdida de percepción de la realidad, y hace muchísimo daño. Pero hay muchas formas de hacer daño, tanto emocional como psicológico, en el chantaje emocional. Buen momento para comentar, como he dicho antes, que no siempre es aposta, que no son herramientas malvadas de gente malvada, igual que hablamos de la distorsión, ¿verdad? Del blanco-negro, del querer llevar razón, del reduccionismo, de incluso la rigidez mental, ciertos tipos de narcisismo, no son experiencias, no son herramientas que usualmente uno quiera aposta poner en práctica. Hay veces que se nos escapan, que como ha dicho Diego, la necesidad por obtener lo que yo quiero prioriza tanto mi vida, premia tanto que yo consiga eso, que utilizo todo lo que hay a mi alrededor, al final sin discernir si lo estoy haciendo mejor o no. También yo opino, Diego, que ¿por qué no nos enseñan esto? Totalmente. No, porque si me lo hubieran enseñado, me hubieran dicho, oye, que hay esta otra herramienta, pues a lo mejor yo tendría un poquito más de conocimiento para haber valorado lo que estoy haciendo, pero nadie habla de comunicación, ni no nos hablan de estas cositas en el cole, ni oye, te está pasando esto, te está pasando lo otro. Entonces, de verdad, hay mucha gente que, sin mucha conciencia del tema, ¡pum!, ¿no? Utiliza el descalificar, el humillar, el la falacia y tal, pues a nivel simplemente de existir, ¿no? De tener una buena existencia en el mundo. Claro. De hecho, me parece muy buen momento porque has hablado de la falta de recursos, pero yo tengo aquí apuntado de los motivos que llevan a una persona a chantajear. Me gusta también, por ejemplo. Yo tengo que apuntar cosas como que son personas que necesitan control de alguna manera de la situación o que necesitan control a nivel emocional. ¿Vale? Son capaces de manejar un repertorio muy limitado de emociones, entonces lo llevan todo a esa experimentación de emociones que están en su abanico, que están en su repertorio. Y por ponerme pesada, ¿no? Y les faltan esas herramientas porque quieren tener nada más que 4 y punto. No, hombre, habrá muchos de los casos que falten porque no ha habido una buena crianza, ha habido incluso puede que maltrato, desatención. La gente pasa situaciones feillas también que se transforman en las personas que intentan ser y como intentan sobrevivir. Claro. Entonces, sobre todo, como ha dicho Diego además, que esto es un temilla un poquito más tocho, ¿no? En esta parte más negativa, sí queremos usarlo para alentaros a todos
a de verdad no polarizar, no pensar que somos buenos o malos y que aquel porque lo hace es un malvado. Claro. Y quería visibilizar mucho, más me lo he apuntado aquí en las notas y todo, Visibilizar. el gran rechazo que me genera y que nos debería, yo opino, generar a todos esta cantidad de noticias y de documentación que he visto informándome un poco más para el programa de las 9 pruebas de que esta persona te chantajea, Ya. los 10 ítems para reconocer a un narcisista, los 4 tal para no sé qué. No puede ser. No puede Ni ser, no puede son ser. realistas, ni son verdad, porque muchos de los indicativos que te van a decir son comunes. Es decir, a un narcisismo, a un chantajista, a un victimista, inseguridad, todos... No saber cómo gestionar, todos también, venir de entornos complicados en la crianza, todos también, es decir, hay en la necesidad de control que ha dicho Diego, todos también, es decir, hay tanto en común que de verdad querer dividirlo en que yo quiera poner una etiqueta, identificar que esta persona es una chantajista y entonces apartarla, aparte de una cosa cruel, es una cosa sin sentido, coherente ninguno. Claro. Entonces me gustaría un poco que huyéramos de que si queremos buscar información no vayamos a esos típicos test ni a esos típicos artículos de TikTok, de Instagram y de Internet, ¿no? Que nos quieren reducir todo Claro. a ese tipo de criterios. Claro, a mí me viene, Sara, una idea para el futuro que hablas precisamente de la divulgación en psicología y de los manuales de autoayuda, que pues es un tema muy interesante Muy y que a interesante. mí se me ha cruzado mucha gente en consulta hablándome de esto. Yo creo que nos lo podemos apuntar para el futuro. Y también otra especificación que tú has dicho, que porque chantajeemos, eso es una acción, eso no nos define como personas. Exacto. Entonces, que todos en un momento dado hemos podido chantajear. Es verdad que hay personas que lo utilizan de forma más sistemática, más presente y más focalizada en una persona. Y existen personas que son conscientes de la herramienta que están utilizando, pero ese precisamente es nuestro punto, ¿verdad? Que hay Eso de es, todo eso y que es. nosotros no queremos echarle una cruz a nada. Y si vais buscando que Sara y Diego os digan cómo detectar a los chantajistas de vuestra vida, nosotros no vamos a dar una receta de eso. Nosotros vamos a intentar que desde la comprensión y el conocimiento os acerquéis a qué puede estar pasando y a que no juzguemos, a que tendamos la mano para ayudar. Oye, tío, para mí que esto me está chantajeando, me estoy sintiendo de esta manera. No, es que tal, perfecto, tu padre lo habrá hecho toda la vida. Siento mucho que tu padre te haya hecho eso y estemos en estas circunstancias, pero y me mantengo, ¿no? Claro. Que nos defendamos y que tendamos la mano, como he dicho antes, que a lo mejor sí aceptan la ayuda. A lo mejor hay muchas de estas personas que sí dicen, pues yo no sabía que estaba haciendo esto, no, gracias por decírmelo. Oye, te mando esto para que te lo lea. Uy, pues he visto yo aquí cosas, pues voy a probar. En nuestro trabajo yo veo eso casi cada día. Claro. Casi cada día gente a la que le digo, oye, esto no es una herramienta adecuada, por eso quizá lo está yendo bien. Sara, ¿y qué puedo hacer? Y magnífico. Entonces, Claro. pues me gustaría un poco esa esperanza de salud, que la gente la viera también, porque nuestra sociedad está etiquetando y mandando fuera, Etiqueta roja, no lo queremos. Totalmente. Entonces, está muy, muy a nivel de selección natural, incluso estamos en un punto hipercrítico, Sí, totalmente. Bueno, son herramientas defensivas, pero bueno, igual de extremo lo que tú dices, el rechazar frontalmente una conducta que el sostenerte en una conducta, en un recurso sistemáticamente, ¿no? Nos podemos poner Sí. ahí. Bueno, pues Sara, te hemos permitido que te pongas un poquito pesada, no pasa nada, No te pasa nada, queremos. mi bandera la rompo, por favor, huimos de esas cosas. Exactamente. Estamos hablando de que lleva una persona, en realidad has dicho muchas cosas, esa necesidad de control, has hablado de baja autoestima también, tanto la persona que lo sufre como la que lo inicia. Sí, al final se van bebiendo un poco, ¿no? De lo mismo. Claro, cuando tenemos baja autoestima muchas veces hay cierta correlación de dependencia emocional. Yo necesito que la otra persona esté cerca, yo necesito que la otra persona comparta las emociones de sufrimiento, de tristeza o de dolor que tengo encima. Quiero hacer las tuyas para yo sentirme mejor o para yo sentirme comprendida. Efectivamente, o conectado, ¿no? Eso. Entonces muchas veces esa distorsión es la que nos hace chantajear, ¿no? Tú has hablado muy bien de esos temas de crianza. Hay muchas veces que es lo que bebemos, es lo que mamamos y ni siquiera tiene que ser algo general. En situaciones puntuales, nuestros padres, a su vez sus padres, han acudido a eso y nosotros incluso lo incorporamos a los valores familiares. Incluso consideramos que esto es útil, esto es bueno o esto es lo que se debe hacer. Poner en las otras personas determinadas tesituras para que sea consciente de cosas que ha hecho o que debería hacer. O para conseguir que tengan conductas que nosotros como adultos consideramos que son las correctas. Exactamente. Y el niño no lo sabe porque, es que es un niño, ¿no? Y habrá que guiarlo de cierta manera. Claro. Vale, ¿te parece si ponemos algún ejemplo? Que quede un poquito más claro cuando hablamos de chantaje de qué es lo que estamos hablando. Claro. ¿Qué tipo de cosa? Pues mira, yo ejemplo me he apuntado todo lo que termine en o castigo. ¿No? O recoges esto o vas a estar castigado. Claro. Todo lo que requiere elegir entre una opción y otra, de manera que yo me siento atrapada porque no hay más opciones, ¿no? O recojo esto ya o no voy a comer. Como esto no está listo hasta ahora, pues no vamos al cumpleaños. Y como no hagas tal, lo va constantemente, ¿no? Castigo o consecuencia emocional. Que también está él, pues como no hagas tal, no te voy a querer. Claro. No, porque es que como no seas bueno, es que mami nada más que quiere a los niños que son buenos. Una cosa es ser bueno y otra cosa es cumplir la expectativa, ¿no? De los demás. Claro. Entonces, todo lo que al final acaba entre una balanza, dos opciones, pum, pum, le ponemos el peso en una, ponemos el peso en la otra
y si vamos a terminar mal, ¿no? Si no nos dejan más opciones. Así es, tú has puesto muchos ejemplos relacionados con niños y yo voy a poner el contrapunto de ejemplos relacionados con adultos, en la Genial. pareja o de madres a hijas, padres e hijos, ¿no? Así me vas a pagar después de todo lo que he hecho por ti. Claro. Eso provoca culpa. El que acaba con que eres mala persona. Exactamente. Cuando no estás haciendo lo que dice el otro, de alguna forma eres mala persona o no eres la persona adecuada o lo que se espera de ti, ¿no? Exactamente. O también está que tú has hablado del miedo, otra emoción. Pues oye, es que si te vas voy a cometer una locura. También en entornos de pareja es verdad que también pasa mucho, ¿no? Vamos a controlar con esa consecuencia el comportamiento de la otra persona. Uh-huh. O a mí me pasa también en entornos de adulto, es que si no vienes conmigo no lo hago. Exactamente. Oye, tengo que hacer alguna cosa y es como, no, pero es que si tú no vienes conmigo es como, bueno, no, al final cada uno tiene que defenderse solo, ¿no? Puedes ir a la tienda sola o puedes ir a tal o en determinados momentos no pasa nada. Pero ya el éxito de la otra persona depende de que tú estés, lo que te genera una culpa. Claro. Y ahora ya yo no voy a estar, le va a ir mal y va a ser por mi culpa porque yo no he estado. Y no hemos montado ahí una película. Sí, ¿verdad? en una chispa. Exactamente, de sufrimiento en la que nadie está cogiendo responsabilidades, nadie está desarrollando herramientas de gestión y todos nos estamos sintiendo mal. Claro, muy bien eso. Es otro de los motivos que el chantajista utiliza, de la persona que chantaje utiliza, el evitar responsabilidades. Ujú. Es cosa tuya. Tú verás. Yo tengo que apuntar otra. Que si hace esto me va a hacer muy feliz. Es que me vas a hacer mucho daño si hace o no haces tal cosa. Sí, ¿no? uniéndolo a esa parte que hemos dicho de humillar o de descalificar. Claro. Es que mira cómo estoy por cómo tú me tienes. Claro. Es que si yo estoy así, es que eso es por los disgustos que tú me das. Y es que si a mí me está pasando esto, es que eso es lo que me pesa la vida contigo. Y lo mismo, ¿no? Nos genera una culpabilidad y una tendencia a cambiar conducta porque no queremos que alguien que queremos precisamente esté mal, esté infeliz, menos por algo que yo puedo hacer. Claro. Que lo mismo como tú has dicho antes, Diego, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que Correcto. conecta conmigo y lo mismo no estoy ni de acuerdo en que eso esté pasando. A lo mejor estoy hasta consciente y segura de que se me está manipulando, pero sabemos también que este perfil chantajista tiene otras herramientas. Cuando no Muchas. conseguimos cosas con el chantaje, empezamos a los gritos, subimos Claro. la voz, Mm. me enfado, me victimizo. Y entonces eso hace mucho más difícil mantenerte en una postura serena en la de, oye, no voy a entrar en lo tuyo. Claro. Eso Y- lo tengo conceptualizado como avalancha emocional. Pues exactamente esa avalancha que hay luego, ¿no? Pues entonces es que no te importa lo suficiente, o yo no te importo lo suficiente, y luego entonces que ya, guau, es que me encuentro mal y ya hay una respuesta emocional y ya la otra persona está desbordada también, es como, bueno, pues ya está, ¿no? Lo que tú digas, cálmate, Claro. ya lo hablaremos en otro momento y lo vamos a hacer así y tal, pero claro, con un ceder que, genera mucho mal rollo, ¿eh? Este ejemplo que estamos poniendo, Claro. no hay parte positiva en ningún lado. Mira, hay un ejemplo que no lo tiene pensado mencionar, pero tiene que ver con la política. Vale. ¿Vale? Estaba hablando el otro día que ahora mismo la maniobra, ahora podemos hablar de comunicación, pero que a nivel comunicacional los partidos políticos de extrema derecha, de ultraderecha y tal, utilizan mucho esta herramienta de la avalancha emocional. Muchas veces cuando entra en un debate no es por las barbaridades que dicen, sino por el tono en el que los dicen. Y el resto de políticos que se han criado en otro, aunque también son entornos de ciertas mentiras, de medias verdades, no están preparados para gestionar a nivel emocional esa avalancha. Y muchas veces no pueden formar parte de los debates o no tienen una respuesta preparada porque es tan intensa la explicación, la exposición que hacen estos grupos de forma improvisada que no estamos preparados a nivel ya democrático, pero ni siquiera a nivel de discurso de cómo hacer frente a eso. Con este punto que también he visto yo últimamente de las preguntas que no dejan tiempo para responder, Sí. ¿no? Porque vosotros pensáis que esto no sé qué, no sé en cuánto, porque tú cómo te sientes en tu hogar y porque tú, no... Claro, y te van empatizando y te van metiendo y no te dan tiempo a gestionar ni a contestar ni a nada. Claro, te ves muy saturado por toda esa información. Así, ¿eh? Muy bien, pues exactamente eso. Al final también es cierto chantaje, ¿no? Estamos en esa parte de comunicación, como tú has dicho, Claro. y esa avalancha emocional hace que te quedes bloqueado. Totalmente. Que no sepas verdaderamente qué hacer, pero porque a nivel emocional estás suponiendo tanto para ti que lo que tú quieres es salir de ahí. Y ya hay un punto emocional en el que no importa quién va a llevar la razón ni qué es lo que se va a hacer. Lo que importa es que, por favor, Que esa pare. situación emocional pare porque está siendo totalmente intolerable, ¿no? Claro, hace que cambien los objetivos, ¿no? Y cuando tú ya preparas una defensa para esa avalancha emocional es cuando entra la parte de convencer, cuando entra la fase de manipular propiamente dicha. Y cambiamos el tono, ¿no? Exacto. También, bueno, hay gente, ¿verdad?, que tiene habilidades. La estoy pensando en algunos coaches, en alguna gente Claro. así, los líderes mundiales a nivel de comunicación. Bueno, es verdad que tienen unas herramientas magníficas, ¿eh? Claro, Hemos visto claro. algunas cosas, hemos dicho, al bolsillo todos. Se lo han metido en el bolsillo a todos. Totalmente. Y después en el otro sentido, claro, está hablando de los picos de intensidad, pero también se puede chantajear por la omisión, por los Sí. silencios, También. por el no responder, por el tú verás, ¿no? El no posicionarse, el ignorar o simplemente el quedarte aislado.
Tanto como el provocar el aislamiento como el tú aislarte y que la otra persona se sienta responsable de que tienes que sacarle de ese aislamiento. Las dos facetas son interesantes. Y precisamente tirando lo que tú has dicho de la política, comunicando positivamente como con promesas. Con promesas que no voy a cumplir, pero son promesas positivas. De lo que yo te voy a dar, de lo que vamos a hacer el fin de semana que viene, no te preocupes, o de lo que en campaña yo te digo, todo lo que va a mejorar. Entonces ya te digo, bueno, es que este político ha prometido esto, que me encanta, o es que bueno, esto no es para tanto porque mi madre, mi padre, mi pareja, mi tal, me ha dicho que la siguiente semana va a pasar otra cosa, tal. Claro. Y ahí estamos enganchando la rueda, ¿no? Un poquito más también, estamos chantajeados por esa información. Claro. Nos la han dado a cambio de que yo pase de mis emociones ahora. Es como no te pongas así ahora, que verás que el fin de que viene te vas a arrepentir porque te voy a compensar. Pues también estamos lo que has dicho tú, ¿no? Posponiendo y censurando al final el cómo yo me siento, mis deseos y la realidad que yo vivo. Y hay otra que es muy encubierta, pero que seguro que te rechina mucho, Sara, que nos la encontramos también en consulta, y es el chantaje como sobreprotección. Esto lo hago por ti. Esto es por tu bien. Es Ese que, durillo, ¿eh? claro, es que con la edad que tienes, es que claro, tú no has vivido determinadas cosas, hazme caso que yo ya he pasado por esto. Esa sobreprotección, pues claro, desde fuera puede percibirse como, bueno, una persona experta, una persona cuidadosa, una persona incluso de gran corazón. Es que no quiere que sufra. Por eso me pide que no me ponga tal ropa, claro, porque es que hay una gente en la calle que no vea. Claro, por eso me dice que no hable con esta persona por las redes, porque él ha pasado por eso, sabe lo que piensa y por eso me dice, me quiere proteger, claro. O incluso generando sufrimiento. Y el sufrimiento y lo estás pasando mal, pero es que aunque tú no lo entiendas, yo te lo estoy haciendo por ti. Claro. Y ahora lo estás pasando mal, pero porque es que tú no puedes entender cuánto yo te quiero y lo que yo realmente estoy haciendo por ti, ¿no? Algo también pues propio, ¿no? De esos entornos familiares que no ceden a cambiar sus herramientas y que como todo este daño es para que tú crezcas, Claro. para que tú mejores y te vuelvas más fuerte, ¿no? Y pues durillo también, ¿eh? ¿Verdad que esta también es muy intensa? Y otro punto, que también estamos hablando solo entre dos personas, pero también se puede hacer chantaje incluyendo a terceras personas. Las También, comparaciones, las comparaciones. los celos. Mega tóxicas, que hemos Claro. hablado ya varias veces de ellas. Es que tu Las hermano, Las es que tu hermana... comparaciones son un ataque claro y adiana nuestra autoestima, queridos oyentes. Primero tirando, además teniendo una flecha de esta que vaya guiada, ecoguiada, y entonces ¡pum!, ¿no? Directamente. ¿Has dicho ecoguiada o egodiada? Ecodiada, Eco. eso es una flecha ecológica. Vale, que no pillaba el código de sonido. No consume, es no por la consume nada, reverberancia. ni contamina, ni va pa, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que va a darte siempre, las Sí. comparaciones son odiosas, ¿verdad? Que es una frase y es verdad. Sí. Una frase muy típica y no es solo poética, es verdad, que tenemos que tener mucho cuidado. Así es. Y una que me gusta a mí mucho, bueno, que obviamente no me gusta porque es un chantaje. Te iba a hacer ¿verdad? la broma y ya está más rápida que mi broma. Muy Obviamente bien. la odio, ese es el tema, es el sí, pero Mm. ¿no? Hoy sí es verdad que tu idea me gusta tal, pero no lo veo suficiente, deberías preparar otra cosa. Vamos a ver, ¿sabes? O viceversa. O voy muy bien vestida, muy tal. Ay, qué guapa estás. Pero esos zapatos, Sara. Y es como, pero bueno, ¿por qué? bueno. ¿Por qué queréis hundirme la vida, no? En este momento. Está ahí esa manipulación porque, bueno, te deja muy vulnerable, te lleva a un punto de halago en el que, o de concordancia, y luego, ¡pam!, ¿no? Que quiero dejar esto aquí en ese control, al final el control de la situación la tengo yo. Claro. Entonces, difícil también responder a esas cosas porque el sí, pero está metido en detalles muy sutiles. No es algo que tú utilizas para una campaña política, ¿no? Como tú nos has dicho antes, no es la herramienta adecuada. Quizá no la que primero vas a coger, pero para pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas relaciones en las que tú quieres seguir manteniendo esa posición de poder y ese control sobre la otra persona, sí que es verdad que estos pum, pum, pum van consiguiendo que la otra persona esté cada vez más bajita. Y si ya lo unimos, que esto es una cosa muy malvada, ¿verdad? Que tienen los chantajes, que puedes unir unos con otros. Ostras, claro. Y podemos unir este sí, pero y la comparación. ¿Cómo está el arroz? Ay, te ha salido genial tal, pero el de tu madre está más bueno. Y es Así como, es. ¡pa! Las dos ahí juntas, ¿no? Así es. Entonces, claro, vamos uniendo y a la descalificación y a tal. Y entonces es verdad que al final tenemos un chiringuito del que es muy difícil defenderse. Claro, es que es como los juegos de cartas coleccionables que combinan muy bien. Efectivamente. Y cuando es nuestro entorno familiar el que nos presenta esa situación, se nos hace muy cuesta arriba, Claro. Porque al final otro tipo de entorno se puede poner cierta distancia con mayor facilidad que tú se lo puedes poner a un familiar cercano. Además hay una palabra que te la voy a rescatar que has dicho tú antes, el tema de la recompensa. Habla de castigo y la contraparte, esto se mantiene el tiempo porque recompensa. Totalmente. Si hablamos de familia, joder, es que mi madre me ha dicho algo bueno, entre 10 mierdas, a lo mejor hay una que sí, que es como, bueno, pero aquí estoy con mi madre o con mi padre, ¿no? Pues si es la pareja, vaya mierda de mes que llevamos, pero hoy qué ratito tan bueno nos hemos echado en Cuenca.
Sí, exactamente. Y nos vamos quedando con esa recompensa o recompensa abiertamente, que hay mucho chantaje en positivo, Claro. ¿no? Oye, pues si haces tal, te doy no sé qué, ¿no? En vez de, Claro. oye, pues si no recoges el cuarto, no vas a coger la consola, es como, venga, va, pues si lo recoges, luego tienes consola. Claro. Y ya entramos también en ese punto de al final igual, en cuanto la tecla de la recompensa se suelte, no vamos a hacer absolutamente nada, ni vamos a ver que esos niños han interiorizado ningún tipo de conducta. Claro. ¿Y por qué, amigos? Porque esto es muy interesante a nivel psicobiológico, ¿verdad? Esto no es todo como vamos contando magia, sino que Claro. verdaderamente el cerebro utiliza distintos canales para llegar muchas veces hasta el mismo sitio, sitios muy similares. Así es. Entonces el chantaje es un canal rápido, porque Totalmente. es cierto que es un canal rápido, pero es un canal con muy poca duración. Entonces, bueno, tenemos otras maneras más fiables, más duraderas de llegar a esos objetivos que aunque nos requieran pues un poquito más de gestión, de incomodidad al principio, mientras empiezo a gestionarlo o a ponerlo en práctica, a la larga van a ser muchísimo más útiles, tanto con mis iguales, si hablamos de adultos, como tú has comentado, como si estamos hablando de niños. Claro. Para este tema. Claro. A mí me gusta siempre dedicar un apartadito a hablar del cerebro. Claro, por eso te lo he introducido. Lo has puesto en bandeja, ¿no? He dicho la palabra psicobiología, Claro. y eso ya era tu cuña. Y allí ha aparecido la alegrita de Diego. Pues sí, pues gracias por ponérmelo en bandeja. ¿Qué nos cuentas? Voy a intentar Zoe? meter el triple. Yo he buscado diversos estudios que tienen que ver con los efectos del cerebro tanto en la víctima como en la persona que chantajea. Ah, qué guay. Y también en las personas que utilizan comunicación pasivo-agresiva. Pero voy a empezar Está con las dos muy bien. primeras. Yo me he leído solo uno que me ha gustado, que además era de muy poco porque era de 2017. Sí, son muy modernos estos estudios. La persona chantajista, voy a recuperar esa idea que tú has dicho, que a nivel cerebral los circuitos de dopamina son igual de fuertes que los que podemos tener viendo las redes sociales, dándole a me gusta, es decir, son chutes de dopamina tan potentes que nos mantienen ahí. Digamos que los canales de recompensa, los circuitos de recompensa, que como se llaman, se van fortaleciendo y también va subiendo en intensidad, hace que cada vez necesite chantajes más fuertes o que necesite respuestas más rápidas por parte de la otra persona. La dopamina tiene ese punto Claro. adictivo con muchas comillas. Cada vez te hace falta más dopamina. Y después, a nivel más emocional, la amígdala se desensibiliza. Claro, encaja, perfecto, ¿verdad? Claro, se desensibiliza porque al final dejas de entrar en la ecuación la emoción que siente la otra persona. Tú has hablado de miedo y culpa, pero al final el cerebro procesa que da igual lo que sienta la otra, lo que importa es la respuesta conductual. La desactivación conductual, la obediencia, la sumisión, eso es lo que acaba afectando y por eso la parte emocional se desactiva. Incluso a nivel de corteza prefrontal, también en concreto la medial y las áreas temporales. Bueno, hay muchas ahí, las que tienen que ver con la empatía, también se desactivan. Claro, eso es lo que te iba a decir. Digo, tiene todo el sentido entonces que personas que han sufrido mucho chantaje como maltrato en su infancia sean adultos poco empáticos. Exacto. Vamos a decir, con poca capacidad activa para empatizar. Sí que tienen material y sí que tienen amuebla la cabeza, Sí. pero claro, ahí han desensibilizado. Entonces su amígdala no va a reaccionar igual y la zona empática tampoco, por lo que cuando están en conflicto son personas más frías y más distantes. Aunque estén entendiendo y quizá a la larga reconectan, en ese momento no, porque eso ya ha muerto ahí, ¿no? Esas conexiones. Así es. Fijaros, insisto, ¿no, oyente? Hasta qué punto hay muchas veces que hay muchas cosas en nuestra infancia que nos afectan un montón y no se ha sabido, no hemos tenido esa información para por lo menos poder ayudar y no juzgar luego a todos los adultos y punto, ¿no? Por el mismo patrón. Exactamente. Y en el cerebro de la víctima, de la persona que lo sufre, tiene que ver mucho con lo que hablamos con Macu a nivel de estrés. Claro. El estrés sostenido, el estrés crónico, pues hace que produzcamos mucho cortisol, que el hipocampo se ve afectado. Además, si volvemos al tema del gaslighting, la memoria se ve afectada, las zonas que tienen que ver con la percepción se van. Tú hablaste en un programa que... Tú no dices hablo muchas nunca cosas. de nada, ¿eh? Sí, tú dices muchas cosas y después vas calladita. Eso parece luego, cuando tú luego haces la postproducción, pone todo el rato que hablo yo. Claro, de hecho yo rescato conversaciones nuestras. Que grabas en secreto. Exactamente, yo Qué llevo bien. un bolígrafo. Ya decía yo, digo, ¿cuándo he hablado yo tanto? ¿Cuándo he hablado yo de estrés? Si yo ni doy terapia, ¿no? Yo te digo que si tu amiga te hacía no iba a hacer esto solo, ¿no? Alguien te Claro. hacía falta. Igual que genera desconexión la parte de chantajear, a nivel de conectividad entre la amígdala y el lóbulo prefrontal también se desenchufan. Claro. Respuesta típica de estrés. Sí, eso te iba a decir. Pero hay una cosa muy curiosa que sí que es exclusivo de la víctima del chantaje emocional, que es que se segrega mucha oxitocina. Precisamente esta parte que vemos del apego, de la pareja, de tal, es que pese a que el cortisol se dispare,
la oxitocina sigue constante, incluso aumenta. ¿Y por qué? ¿Por qué, querida audiencia, sigue la oxitocina ahí tan presente? Porque queremos a estas personas. Y porque nos tiene que garantizar la pertenencia. Claro. Al final hay algo instintivo que te está diciendo oxitocina porque si no te separas. Claro. Y si te separas perdemos recursos, porque al final el cerebro, como hemos visto, tiene sus propios objetivos, independientemente de los que yo tenga como ser humano social que soy. Mi objetivo quiere que yo tenga entorno, tenga recursos, tenga gente a mi alrededor y no me sienta sola y tal. Entonces al final es como o te nublo y te mando oxitocina a tope o no, o aquí se va a producir un despegue y eso, un desapego, y eso no nos viene bien. Claro. O a lo mejor no nos viene bien porque no estamos preparados para gestionarlo y hay un miedo interno ahí también, ¿no? Entonces, ¡fum! Al final, nuestro propio cerebro nos hace luz de gas. Exactamente. A nosotros, ¿no? No te está gustando cómo te está tratando, pero amor. Claro, tú has hablado de disonancia. Al final es que tenemos que resolver nosotros la disonancia como podamos. Exactamente. Y si no, pues el cerebro hará algo porque no podemos vivir disonante, porque esa no es forma de vivir. Claro. Al final dependemos de una supercrisis, de una superexplosión o de algo que de verdad desequilibre y no pueda mantener ese sistema cognitivo de una forma u otra. Exactamente. También esto es una cosa progresiva, claro, estamos diciendo así, y el chantaje no aparece de la noche a la mañana. No, es una cosa que es sutil, que es progresiva, y a lo mejor si empezáramos el vínculo en nivel 10, pues decimos, uy, aquí no me meto, pero claro, es que empieza en nivel 1. Sí, y empieza a desactivarse, como tú dices, y entonces empezamos a subir también. Exacto. Yo es verdad que esto inevitablemente me lleva mucho a pensar en mi entorno de trabajo familiar, porque yo trabajo, como ya sabéis, con muchísimas familias, además con muchos entornos de altas capacidades, donde hay muchos peques y no tan peques, que no quieren hacer cosas que están muy relacionadas con la rutina y con el deber. Y no se quieren duchar, y no se quieren bañar, y no quieren salir a la hora que toca, y no quieren cambiarse de ropa, no quieren recoger, cumplir límites, normas, y cuesta muchísimo. Evidentemente, como padres no se tienen todos los recursos, ni todos los ánimos, ni las ganas del mundo todos los días, y muchas de estas familias caen en chantaje. Y es verdad que, bueno, que hay un repetir importante por mi parte de... Además, lo he comentado yo, como lo había apuntado, el chantaje con niños tiene un recorrido corto y un desenlace triste. Porque no nos va a servir en el momento que dejemos de pulsar, la conducta va a parar y además nos vamos a sentir todos muy decepcionados. Tú, porque todo el esfuerzo que has puesto, porque mantener un chantaje cuesta, para los papás no es agradable, ellos son los primeros que me lo dicen, que no es agradable para ellos estar en esa situación, no va a servir para nada, entonces todo eso es una pérdida de energía, de tiempo y encima de no estar agradable, que está mal. Y el niño se siente muy decepcionado también y muy traicionado porque al final él se siente manipulado, él está entendiendo que lo hemos manipulado y que él tampoco ha asumido nada y vuelve a tener el mismo problema. Y vuelve a no estar haciendo las cosas y el papi o la mami está todavía más enfadado y el chantaje va a ser peor y contamina muchísimo nuestras relaciones familiares. Así es. Entonces es verdad que aunque necesitemos, que bueno, para eso también podéis ir a nuestra maravillosa sonata de rutina, que hablamos mucho de esta repetición versus asociación, ¿no? Para las altas capacidades, vemos también otras herramientas, pero debemos apartarnos del chantaje. Así Igual es. que os decimos siempre. ¿Eso quiere decir, Sara y Diego, que vamos a ir al infierno por chantajear de vez en cuando, en algún momento puntual? Pues sí, hombre, claro que vamos a ir. Hombre, Dante Estaría tenía... feo. ¿Cuánto infierno era lo de Dante? 7. Alguno habrá para chantajistas. Exacto, ¿no? Pero uno livianillo, ¿no? Claro. Porque todos podemos al final caer en esa herramienta y tú puedes tener un momento de estrés y tu hijo estar desnudo y tú tener que irte en 2 minutos y decir, no veo el pedazo de helado que te voy a comprar si llegas al coche en menos de yo qué sé, 20 segundos. Claro. El niño va a tope y tú luego le compras el helado y nos quedamos todos tan tranquilos y ya está. No pasa nada, es un recurso puntual que no va a afectar a la ¿verdad, Diego? Eso es. Que no va a desactivarnos la empatía Nada. y que no va a hacer nada grave. Siempre os transmitimos que lo que no podemos es tener herramientas a hierro y ir con una tope hasta que la fundamos y le fundamos la cabeza al otro y a mí mismo por nada más que repetir. Pero de vez en cuando está muy bien también, nos da mucha vidilla y los niños responden, es verdad que los niños responden muy bien a este tipo de herramientas las primeras veces. Luego, como comentamos en rutinas que lo veréis, las altas capacidades negocian a tope. Claro. Entonces, en el momento que pillan lo que tú estás haciendo, te devuelven el chantaje a ti rapidísimamente, Claro. por lo que entonces te quedas más todavía con la cara partida diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora, ¿cómo gestiono Ahora esto? cedo y me estoy sintiendo chantajeado por mi propio hijo de 6 años, ¿no? En este Claro, momento. claro. Entonces, en fin, ahí os damos unos cuantos recursillos, pero queríamos hacer incisión en este punto de manipulación emocional y de chantaje, que no está guay. Claro. Que con los niños no nos va a servir para nada y hay que cortar ya un poquito este tipo de estímulo que les damos para que hagan estas cosas. A mí me gustaría mencionar el tema de la comunicación pasivo-agresiva. Genial, y a mí me gustaría comunicar, hablar un poquito sobre el chantaje más conocido mundial hacia los niños.
¿Te parece que vayan perfecto. para poner un poquito... Lo hemos hablado antes, no sabíamos si comentarlo, pero hemos pensado un buen tirón de oreja, ¿verdad? Un poco Eso es. tirón de orejas mundial. Y es nuestro chantaje magnífico con los regalos. Eso. Con los cumpleaños, con los Reyes Magos, con Papá Noel, Ratoncito Pérez, en fin, todas estas criaturas y seres mágicos y fantásticos que nos visitan en algunas ocasiones del año o de la vida, Ujú. que, en fin, los adultos tenemos un uso manipulador de ese tipo de herramienta, ¿verdad? Que Claro. desde nuestra profesión resulta a veces escalofriante, ¿eh? Y hay veces que las navidades ya llega un punto que le cuento a Diego, digo, Diego, Santa Claus nos espía por cámara. Totalmente. Por dron ya, ¿eh? Digo, ten cuidado que hay drones mandándole toda la información que le hace falta. Como no seamos buenísimos, aquí no pilla regalos nadie, ¿eh? Así, ¿eh? Entonces es verdad que eso pasa mucho y con los cumples también, ¿verdad? Como Así no te es. portes bien, no te van a traer regalos, o vas a tener carbón, como no hagas esto tal. Insistimos, es un chantaje feo porque al final no estamos hablando ni de bien ni de bueno, vamos a entenderlo entre comillas, estamos hablando de expectativas y cada uno tiene un desarrollo, un proceso y unas herramientas en Así la es. etapa que esté. Entonces, en fin, el tema de expectativas se nos va de las manos, como ya vimos en el programa muchas veces. Sí. Entonces vamos a intentar dejar los regalos aparte Exactamente. y a todas estas maravillosas criaturas que hagan sus cosas como la tengan que hacer sin que a nosotros nos sirva para manipular la situación. Así Los es. reyes van a venir a premiar lo que hemos hecho bien y a no premiar lo que no hayamos hecho bien, pero no es en ningún caso un castigo, ¿no? Así es. Y los cumples, comuniones, etc., lo mismo, ¿no? Vienen a premiar que ya hacemos mucho bueno por existir, por ser nosotros. Y luego vamos mejorando en la vida, no hay que tenerlos con esa angustia, ¿no? Que me vienen ahí muchas veces ya Claro. deprimido de Sara, este año no lo he hecho bien, no me van a traer regalos. Claro. Que también es un sesgo, ¿no? Un poco volviendo al tema, es como generalizar que una conducta negativa, unas cuantas conductas negativas ensombrecen el comportamiento Representen, exacto. esperado, el comportamiento adecuado durante el resto del año. Exactamente, sea una representación, ¿no? Y es muy importante hacer la buena diferencia entre lo que uno es y cómo uno está. Porque al final estamos, la vida son estados, no es un ser, soy así y así me voy a morir, eso vuelven a ser rigideces. Entonces, bueno, pues este año ha estado más travieso, pues va a haber unas consecuencias. Este año hemos estado mega atento, muy voluntarioso, tal, oye, pues va a haber otras distintas. Este año ha estado más vago, pues bueno, a ver qué da la vida ahí también. Y es mucho más fácil trabajarlo de esa manera, porque además a ellos la etiqueta le afectan un montón. Se las asumen, es normal también, te dicen que eres esto y que eres esto y que eres esto, pues esto seré. Entonces ahí, que ya hemos hecho programilla de eso también, bueno, tenemos un poco cuidadito, ¿no? Con esa manipulación mundial. Los reyes son magia, no manipulación. Así es. Sí, a la Magnífico. magia, no a manipular. Toma, es que pancarta, ¿eh? Nos faltan pancartas ya que Muchos mover. niños manifestándose, ¿no? Sería como tristísimo Por el paseo del parque. y súper chulo, pero muy triste. Como 3.000 niños, ¿no? En contra de la manipulación de sus padres, ¿no? Y de la sociedad. Me lo imagino hasta de 3 añitos, mucho, sin padre, una cosa distópica, ¿no? Muy mal, ¿no? La sociedad me manipula. Mira, me anula. Lo tenemos, ¿eh? Sí, Lo sí, sí, tenemos. yo estoy ya convocando, me voy a Telegram. Vale, pues yo creo que vamos a comentar tu pasivo-agresivo y luego ya pasamos a nuestras manos a la obra. Me parece bien. Pues venga, tienes la palabra. Mira, yo me había apuntado el pasivo agresivo porque en el programa que grabamos con José, en el estudio de grabación de los Silver Linings, se nos quedó ahí, tenía yo una cosa personal con este estilo. Tampoco voy a profundizar mucho, pero la comunicación pasivo-agresiva combina lo peor de la comunicación pasiva y de la agresiva. Hay algunas formas que son como muy directas, los sarcasmos, la incoherencia, ¿vale? De yo digo una cosa pero mi tono corporal, mi actitud dice otra, los Claro. susurros, el murmurar, ¿vale? Como, sí, pues estúpido, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Esas movidas pasan en este tipo de comunicación. No son claros, no son honestos. Dice una cosa pero en realidad quiere decir otra. Del tipo, nada, yo al final lo hago solo, tú no te preocupes, que ya está, me encargaré yo otra vez. Uy, sí, ¿eh? ¿Mm? Es verdad que hay que tener cuidado con este chantaje porque es muy confusísimo y hagas lo que hagas, tanto si ayudas como si no, te quedas muy fuera. Sí. No, si no pasa nada, a mí apenas me duele. Sí, o el no venga a ayudarme, lo que tú has dicho, no vengas a ayudarme, que ya me ocupo yo de mis cosas, que ya me apaño yo sola, que ya tal, ¿no? Y es como, pues eso no está sonando a que estés bien.
Claro. Eso no tiene tono ni formulación de que realmente aceptes que, oye, que lo Claro. voy a hacer por mi cuenta, Es que ¿no? es como una falta de respeto, hagas lo que hagas. Exacto. Porque si al final ayuda, no estás respetando lo que dice, pero si no ayuda, sientes que tampoco estás haciendo lo correcto. Y muchas veces, aunque ayudes, que no estés respetando lo que dice, ya no vale. Claro. Porque esa persona, por final tú haz lo que tú quieras. Exacto. Has venido porque tú has querido. No he venido porque me han mandado un mensaje muy confuso sobre si podía o no Exacto. podía venir, ¿no? Y Exactamente. no, pero es que si no has venido porque tú querías ya no me vale. Sí, es verdad que esa pasiva-agresividad lo hace Sí. muy complicado, mucho más confuso. Duele mucho no saber cómo gestionar eso. Así ¿no? es. Y arrastrar esa inseguridad y esa culpa porque no está siendo real con lo que está pasando. Claro. Está siendo una mala gestión del otro, de su propia expectativa, de su propia decepción o su propia frustración incluso, Claro. ¿no? Ante la situación. Y hay resentimiento también. Hablamos de culpa, la culpa es una emoción, es mucho más puntual y el resentimiento se sostiene. Tiene una parte mucho más cognitiva. Claro. Esto también aparece en el chantaje, pero puede aquí en ser- concreto es muy claro. Puede ser un resentimiento que no tenga ni que ver con esa persona. Yo tengo un resentimiento general porque la sociedad no me apoya. Y es como, bueno, todo este resentimiento no es para mí, ¿no? Aquí tiene que haber más gente aunque yo no la vea. Al lado mía. Totalmente. Entiendo por qué lo has traído, ¿no? Es verdad que también muy chantajista eso. Y a nivel de cerebro, pues también un poquito la amígdala a tope, por el miedo y la ansiedad, el hipocampo a tope también, porque se activa sobre todo la parte de memoria emocional, de recordar el miedo, recordar la situación en supervivencia, el lóbulo prefrontal se activa también mucho porque planificamos la venganza, planificamos el resentimiento y a nivel de hormonas muy poca testosterona, muy poca dopamina, que al final son los que nos llevan a la movilización. O sea que es una cosa muy fría a nivel emocional, ¿vale? A nivel de herramienta, a nivel de recursos. Y bueno, por supuesto, cortisol y serotonina. Claro. Eso también Imagínate, encaja ¿no? porque realmente cuando nos vemos una venganza o una voluntad de venganza apasionada, eso es enfado. La venganza verdaderamente, ese resentimiento es en frío, ¿no? Cuando una persona verdaderamente es vengativa y rencorosa va por otro sitio, pero cuando tú sueltas sapo y culebra diciendo, pues yo, es que es un enfado que no estamos sabiendo encajar, pero no hay esa conexión fría, ¿no? Que tú dices. Manos a la obra. Y después de todo este ratito que hemos estado hablando, ya llega el momento de qué hacemos. ¿Qué hacemos para reconocer ese chantaje o para cambiar nuestra actitud de chantajista? Yo hay una que en este caso, la voy a decir la primera, es pedir ayuda profesional. Claro. Porque es un punto de vista no solo imparcial, no solo distante, sino además formado que puede reconocer conductas que sí, conductas que no, porque muchas veces ya no solo es que nos lo diga nuestro amigo o nuestra amiga, de oye, pues te está colando, es que no vea a tu padre cómo se pasa, es que no vea tal. El punto del psicólogo, el punto del terapeuta, pues un poco te lo muestra desde otro punto de vista. Es que si esto se perpetúa, provoca todas esas cosas que hemos estado hablando. Yo me lo había apuntado como consultar, hablar primero con alguien cercano para tener un poco la perspectiva de, vale, no me estoy volviendo loco, he pedido este feedback desde fuera y me dicen esto, y luego si se extiende y yo sigo sintiéndose desasosiego, entonces pues pedí ayuda profesional, ¿no? Para que también nos digan con claridad, oye, sí que está ocurriendo esto, ten esta información, consúltalo tú también, que estemos aquí en la misma página todo y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Que nos den también ese poquito de guía. Pero hablar es muy fundamental. No debemos, igual, esto que estamos hablando pega mucho y está muy solapado, como ha dicho Diego, con la manipulación, con la dependencia, con el maltrato. Claro. No debemos sentirnos jamás avergonzados por estar en una situación así, ni por estar sufriendo maltrato, ni por ser nosotros los que sin darnos cuenta estamos también ejerciendo este tipo de maltrato. Hay que intentar hablarlo abiertamente, aunque sea con personas que son de confianza, no lo vamos a poner en redes, ¿vale? Que hay alguno que también se le irá Telita. un poquillo, pero y que sí, componga canciones, ¿no? efectivamente, sobre eso, y que las canciones lo peten, y todo el mundo vaya a los conciertos, y el mundo está en orbiting. Y yo volé. El mundo entero está en orbiting, ¿eh? Entonces, hay que consultar, coincido contigo, en que es muy buen punto. Seres cercanos, una vez que tenemos ese poquito más de valentía, de empoderamiento, en decir, vale, pedimos ayuda profesional. Así es. A nivel de cómo confrontar con una persona que chantajea, yo hay una que se hace a toro pasado, pero que nos puede servir para el futuro. Una vez que tú ya has salido de una relación parecida, de un vínculo parecido, e intentar quedarte con las cosas que tú consideras que han sido chantaje, es decir, reconocerlo. Y ponértelo como red flag, como banderita roja, cuando te lo vuelvas a encontrar. Es decir, ya la hemos sufrido en el pasado, hemos salido más o menos dolidos, más o menos caldados, pero por lo menos vamos a intentar que esto no se repita. A lo mejor no somos lo más precisos del mundo, pero sí que nos puede dar una aproximación interesante sobre qué cosas no queremos en nuestra vida y cuáles sí. Aprender de ese pasado o de Eso es. experiencias cercanas, ¿no? De amigos, de compañeros y otros familiares, también nos resulta Así muy es. útil.
En ambos lados, tanto si chantajeamos como si estamos siendo víctimas de chantaje, fundamental que se solapa todo lo que hablamos en la gestión emocional. Totalmente. Nos vamos a identificar nuestras emociones y a gestionarlas y canalizarlas de una manera que sea positiva, lo mínimo contaminante, Claro. ¿no? Para el entorno. Entonces, esa gestión emocional me parece fundamental. Claro, de hecho aquí hay un paso que, como hemos hablado, que hay dependencia emocional y al final la persona que se siente chantajeada presta más atención a las emociones del otro que a la propia. El primer paso es decir, ¿y qué estoy sintiendo yo? Y Exacto. ponerle nombre. Aunque le diga, es que me da cosa. Bueno, aunque ya sea es un comienzo, me da cosa, me da coraje, ya es un comienzo para empezar a identificar tus emociones. Claro, y estamos gestionando, por lo menos estoy en esa parte de identificación que tú has dicho, ¿no? Localizo eso, localizo que me siento muy agobiada y pues porque de repente hay o blanco o negro, ¿no? Tengo que hacer esto o lo otro. Exactamente. Vale. Hay veces también que tiene que ver con otras cosas que hemos dicho, que es en un momento en el que sí nos sintamos que tenemos más control sobre nuestras palabras y situación, devolver un poco. Oye, esto que dijiste el otro día, ¿a qué te referías? Oye, esto que me comenta, a mí me suena tal cosa. ¿Tú lo ves así o no lo ves así? O me hizo sentirme mal, Exacto. ¿no? Directamente. Una expresión de, oye, esto que pasó, como te pusiste, a lo mejor porque por la indiferencia, el que no te gustó lo que pasó, luego no me hablaste, a mí no me hizo sentir bien, yo no creo que esto esté bien y no debería repetirse, ¿no? Y manifestamos también ese deseo que tenemos de que no se nos expresen las cosas de esa manera. Exacto. En esa línea, cuando tenemos ese tipo de chantaje que tú has dicho, de y si no, no voy a poder hacerlo, pues si no viene yo no voy, o pues si no yo, en fin, voy a hacer algo negativo, yo trabajo mucho en manifestar seguridad y control sobre nuestra vida. El manifestar, eso es lo que tú vas a hacer. Lo que tú haces no Exacto. depende de lo que yo hago. O sea, manifestar un poco, decir, entiendo que preferirías que fuera contigo, pero lo que tú vayas a hacer es cosa tuya. En ningún caso se va a deber algo que haga yo. Si tú eres el que decide no comerte el bocadillo, eres tú el que está no comiéndose el bocadillo. Yo no estoy quitándotelo, ni tirándolo al suelo, ni haciendo nada activo. Exacto. Entonces sí hago que se pongan mucho en ese papel de no contaminarse, ¿no? Es decir, Eso por es. omisión yo no puedo hacer ese mal, ¿no? Yo tengo que hacerlo activamente. O no es que tal, no te estoy poniendo una pistola en la cabeza, no hay ningún tipo de obligación ni amenaza, tú eres libre de hacer lo que quieras y entonces yo seré libre también de hacer lo que yo quiera, de tener mi propia actitud, ¿no? Eso es. Entonces marcar mucho que yo controlo mi vida y que mi vida no la controlan las acciones que tú creas que yo hago o no hago o deba o no deba de hacer. Claro. Esa seguridad, eso va a ser decisión tuya, eso también es normalmente muy útil. Exactamente. Porque no se requiere tanto simplemente para manifestar esa seguridad. A lo mejor yo no sé cómo defenderme del chantaje, no sé cómo argumentarte, no sé muy bien cómo salir de esta situación, pero en el momento que veo es que si no, tal, eso es tu actitud y va a ser tu conducta. Ya está. Y diferenciar eso es mucho más fácil para empezar que a lo mejor por la parte emocional si nos hacemos mucho batiburrillo. Totalmente. Entonces esa también la utilizo mucho. Sí. Vamos a hacernos más seguros, ¿no? De eso. Sí, tiene que ver con la autoafirmación. Efectivamente, la autoestima a veces lo que veo que es un poquito más batiburrillo, nos cuesta Claro. un poco más, pero esa autoafirmación de decir, o sea, al menos a nivel lógico y racional, estoy entendiendo lo que está pasando, nos sirve un poco de bastón hasta que lleguemos al punto emocional. Y además verbalizar eso yo creo que le deja también a la otra persona menos opciones. Porque Claro. si al final está viendo que yo manifiesto que eso es tu conducta, no va a seguir, pues lo voy a hacer, vale. Pues ya veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tú me estás diciendo esto ahora. No, porque entonces mañana no voy a ir al examen. Bueno, mañana, en función de cómo te levantes, decidirás lo que vas a hacer y ya veremos entonces qué es lo que vas a hacer. Tú no puedes no ir al examen hoy porque el examen es mañana. Entonces Claro. todo lo que estés diciendo ahora es una amenaza a la que yo no voy a responder porque no es presente. Claro. Si mañana ya tú ves de verdad que no vas a ir, ya veremos mañana lo que vamos a hacer. Posponer es una herramienta que también recomiendo mucho con chantajistas. Totalmente. ¿No? Cuando me estoy sintiendo chantajeado, sobre todo por mis padres quizá, que yo trabajo mucho con público adolescente, Claro. es como, bueno, vamos, o con padres para adolescentes, ¿no? Que entren por el aro en ciertas cosas, como, bueno, Claro, vamos claro. a preocuparnos por lo menos por problemas presentes. Pero ahí también dice con adolescente y tal, con los jóvenes y adultos que yo trabajo, eso sigue También, ¿no? Lo perpetuándose. hacemos, claro. es que yo lo hago mucho con ellos, no se me Claro, ocurrió no, el tema del pensar. chantaje se perpetúa de una manera, y además mientras más mayor, más difícil identificarlo. Después te das cuenta y te pones operativo, pero es que ahí los enlaces están ya muy conectados. Al final un adolescente está formándose y los padres no son tan mayores. Claro, en No. el tema soluciones sí quería yo dejar aparte el bloque de cuando hay chantajes porque hay ciertas personas que consumen cierto tipo de cosas, ¿no? Como nos pasa con el alcohol. Ahí evidentemente, chicos, ayuda profesional 100%. ¿Vale? Todo lo que ya se pasa de ese castaño oscuro, de pues si no vienes voy a beber y si no tal, ese tipo de chantaje es muy duro, pero eso proviene de
orígenes totalmente diferentes y unos procesos distintos, y ahí necesitamos de verdad a alguien que nos guíe, nos explique bien qué características tiene la persona y qué el perfil y de qué gravedad y qué es lo que nosotros podemos y debemos hacer también, ¿no? Entonces, en ningún caso estamos poniendo ejemplos para esto, sino más bien para relaciones sociales, ¿no? O socioemocionales que tenemos de vida cotidiana. Muy y otra bien. cosa que yo transmito alguna vez y que trabajo en consulta es el crear un plan de salida. Un plan de salida cuando el vínculo está muy deteriorado y no hace falta una distancia, un tiempo. Normalmente la persona que está siendo chantajeada también tiene una visión muy negativa de lo que es alejarse de ese vínculo. Entonces hay que intentar desmontar eso, hay que intentar desmenuzarlo, pero una de las cosas que ayudan es ¿y qué podemos hacer si esta persona no está? Imagínate que mañana te despiertas y no está. Y lo trabajamos. Al principio hay reacciones muy pesimistas, reacciones muy tremendistas, Claro. pero hay que rescatar evidencias de cosas que nos han ido bien en otro momento. Eso funciona muy bien entre amigos. Este consejo es casi más para los amigos, para que ayuden un poco a guiar, más que para la persona que lo puede estar padeciendo, ¿no? Sí, aunque de todas maneras yo rescato también tu proposición de la distancia, porque considero que con ciertos perfiles familiares que son así chantajistas, que por su propia historia y naturaleza no van a cambiar, de vez en cuando lo mejor es poner un poquito de distancia. Totalmente. Incluso a veces la mejor forma de cuidar ciertas relaciones familiares o cercanas Limitándola. es limitándola, y esa limitación también requiere que yo entienda que la distancia me puede servir o para estar menos reactiva o para que la otra persona reflexione o simplemente por volver a empezar, ¿no? Por tener un punto de desenganche que nos venga muy bien. Me viene muy bien que digas eso, porque cuando hablamos de amistad en terapia hay muchos tipos de amistad. Tú puedes tener un amigo para ir al cine, puedes tener un amigo para contarle las cosas, puedes tener un Claro. amigo para hablarle de pareja, para hablarle de 1.000 millones de cosas, pero esto también es una forma de reinterpretar las relaciones. Decís que yo a lo mejor con esta persona solo puedo estar cuando quedamos para comer. Es que a lo mejor esta persona los fines de semana es el momento bueno. Es que a lo mejor solo es para las fiestas. Claro, y no pasa nada, Ya no está. pasa nada. Si lo quisiéramos que la amistad llegara a otras cosas, pues ya haremos un Divergencia llegado sobre amigos, Exactamente. ¿no? Que también estaría muy guay. Sobre nosotros. Claro que sí, que además de altas capacidades vemos que es una cosa que cuesta, ¿no? Que esa conexión y el mantenerla a largo plazo requiere de ciertas habilidades y de cierta no confusión de lo que es Claro. una amistad y lo que se debe esperar o lo que se espera de mí, ¿no? Para ser válido. Entonces eso también puede ser trabajable. Así es. Y hay una última opción que yo doy mucho en consultas, sobre todo cuando hay que rebajar un poco la tensión, como pasa aquí, porque estos son temas muy feos, que llamo el tartazo al chantajista. Que todo el chantajista que identifiquemos, tartazo de merengue en la cara. Verás cómo se acaba la avalancha emocional, se acaba el resentimiento y se acaba todo. Y visibilizado va a quedar, ¿eh? También. Pablo desde el otro lado del espejo está apoyando y dramatizando tu Tartazo al herramienta. chantajista, ¿eh? Lo llevamos ahí, yo sé cómo va a ir la situación. De momento, ¡pa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a analizar lo que ha pasado. No, vamos a comernos el merengue, hombre. Entonces también es verdad que bueno, hay que tomárselo un poquito con humor y no ir a tope, ¿verdad? A todas las faltas, todo lo que hagamos los demás o hagamos nosotros, porque en fin, la vida como transmitimos es complicada, pasa muy deprisa todo. No nos da tiempo nunca a actuar como deberíamos, ¿no? Como nuestro superego nos dice que deberíamos haber actuado. Así es. Entonces, pues ya está, vamos mejorando poquito a poco y si no, pues tartazo. Tartazo siempre está bien. Muy bien, pues yo creo que lo tenemos y que podemos irnos con este merengue magnífico e ir a ver qué tenemos en Videoclub. Podemos ver a ver la última película de temporada antes de que nuestro videoclubero se vaya de vacaciones, y tenía una premisa muy chula de esa persona que había tenido una vida completamente manipulada. Yo ardo en deseos de conocerla, Sara. Ah, tú sabes cuál es. Sara, cuéntanos de qué película vas a hablarnos hoy. ¿Qué película me voy a poder ver cuando no estemos grabando Divergente? Pues has dicho antes que tenías muchas ganas de saber cuál era, entonces lo voy a desvelar porque sabes cuál es. Yo creo que casi toda nuestra audiencia adulta sabe qué peli es. Cuando empezamos a hablar de este tema, chantaje emocional, manipulación, la verdad es que antes incluso del tema, a mí se me vino a la cabeza Jim Carrey. Se me vino a la cabeza Jim Carrey por una maravillosa película de 1998 llamada El Show de Truman. Claro. Para aquellos que no la conozcan, pues va sobre Truman, que es nuestro protagonista, que es la estrella de un show de televisión que está basada en su vida, con la peculiaridad de que realmente toda su vida está manipulada. Él no sabe que es una estrella de televisión, él no sabe que está actuando o que los demás piensan en cierta manera que él es una actuación. Es una persona que desde que nació como bebé se planteó este proyecto de televisar absolutamente todas las partes de su vida
cada vez hasta más tiempo, ¿no? Hasta que es adulto y ya pues como forever, ¿no? No parecía que eso fuera a acabar nunca. Y cuando decimos totalmente manipulada y desde el día en que nació, nos referimos a todo. Todas las personas que forman parte de su vida eran actores contratados, de todo, ¿no? Su pareja, sus amigos, su jefe, todos los premios que ha ganado, cómo lo han felicitado cuando ha hecho cosas torpecillas, o ha mentido, o ha robado, en fin, ¿no? Se ha masturbado, eso lo ha visto todo el mundo, Increíble. ¿no? Todo el mundo. Y él no tiene ninguna idea en ningún momento hasta pues de lo que va la peli, ¿no? Que ahí no os voy a adelantar. Hay momentos en los que pasan ciertas cosas y él empieza a reflexionar, a cuestionarse y en un primer momento hasta pensar que está paranoico. Claro. Que se le está yendo la cabeza, ¿no? Y muy bonita. Claro, de hecho le hacen gaslighting. De hecho, le hace un gaslighting constante. Es decir, él pilla Claro. cosas, es verdad que ahora que tenemos el término, él pilla cosas, pero su mujer es como, ay, es que está muy cansado del trabajo. Pero bueno, cariño, eso ¿cómo va a ser? Ven aquí, da un beso, ¿no? De verdad que los amigos, igual que gracioso eres, Truman, ¿eh? Hay que ver Truman, lo gracioso que es las ocurrencias que tiene, ¿no? Que lo están grabando. Que hay cámaras escondidas en su casa, ¿no? Y entonces, y además, bueno, los actores tienen sus reuniones de equipo en la zona de grabación, en las que les dan toquecillos a nivel de actorales de, oye, tú tienes que provocar que él tenga una reacción más dramática porque la audiencia ahora necesita tal, ahora vamos a darle una buena noticia y le vas a decir que estás embarazada para que todo el mundo viva ese momento. Entonces, bueno, la peli es una pasada total, ¿no? A nivel Esto es de la época que se pusieron de moda los reality, ¿no? Efectivamente, sí, 1998. Entonces, claro, estamos ahí previo a los 2000, se está también explorando con otro tipo de estrategia, de técnica, de cómo traspasar esa barrera que hay entre la cámara y la realidad, porque al final estamos grabando, no es todo lo puro que le gustaría a muchos directores que fuera. Entonces, es verdad que este formato reality, como tú has dicho, nos da esa parte intermedia entre lo que yo estoy manipulando, obviamente, porque es un producto televisivo, pero deja mucho margen a cierta naturalidad, porque yo no estoy controlándolo todo, no estoy dirigiendo al actor y controlando absolutamente todo su comportamiento con un guión, sino que ahí hay cierta libertad de actuación. Ya de hecho también había habido previo muchos proyectos así, actores que actúan de manera bastante más liberal y más improvisada, pero bueno, a nivel de gran proyecto es verdad que esto es una cosa guay que sembró mucho precedente para futuros proyectos. Claro. Y que ha sido un hito en la historia del cine, ¿no? Que eso se ha quedado ahí, también por supuesto por la maravillosa actuación de Jim Carrey. Que lo hace magníficamente y que es muy conocido por ser actor de comedia. Tiene unos cuantos dramas que vaya, que magnífico, ¿eh? Pero precisamente esa película, yo tampoco sé tanto de cine, pero sí que empezó a hacer ya el punto de inflexión, de pasar de acto de comedia a acto dramático. Efectivamente, y muy bien, ¿eh? Te convence muchísimo. Totalmente. Así que muy guay, muy guay. Y me pareció muy, muy interesante también porque el director, que a lo mejor a Pablo no lo puede buscar porque me lo he escrito aquí en plan ilegible, es director de otras pelis también un poco del estilo de ese punto de vista tan en primera persona y demás, como una peli me gustó mucho a mí de él que es Master and Commander. Ostras, no me lo he visto venir. ¿No te has visto venir, eh? Pues es el mismo director, con Russell Crowe, y es verdad que también tiene una perspectiva de querer prescindir de la cámara y estar verdaderamente en ese batallón, en ese barco, tal, y estar Muy inmersivo, ¿no? Totalmente, estar con ellos, ¿no? Y se ve mucha naturalidad y mucho drama en el proceso, ¿no? También. Claro. Entonces, la verdad es que es magnífico. Y tiene más pelis así que no caigo ahora, pero también con esta perspectiva tan intensa. Peter Weir, efectivamente. Me he apuntado Petawen. Ay, Sí, eso es lo que he sido capaz de leer de lo que yo había escrito. Y digo, no lo voy a leer. no lo voy a leer, pero... No lo voy a leer como si quedara bien, lo he dicho ahora de broma, ¿no? Seria, ¿no? lo No voy a decir leer, Petawen seria. Exactamente. Y Pablo, ¿tienes ahí qué otras películas ha hecho este hombre? Ay, El Club de los Poetas Muertos, Increíble. eso era. ¿Has visto qué conexión de repente? ¿Eh? Que lo mismo, que también es una peli que siendo lo antigua que es, muchísimo más antigua que el show de Truman, también te mete en esa primera persona y también hay ese drama, esas relaciones sociales y esa intensidad, en su mayoría entre hombres. Sí, eso sí es Commander verdad. va entre Una hombres, película de tío. El Club de los Poetas Muertos también, y salvo la pareja y ciertas figuras femeninas, Truman se relaciona con hombres y bueno, lo que él considera Dios y tal es una figura masculina también. Claro, las mujeres son personajes secundarios, los protagonistas Ed Harris, Efectivamente, que era efectivamente. la voz, ¿no? Era el gran hermano. Exacto. Entonces, muy guay también porque, bueno, es explorar sentimientos entre hombres, que es una cosa que también, pues vemos muy puntera siempre en el cine y muy sensible de abordar.
Qué bueno. Y muy chula. Pues esa era, El Club de los Poetas Muertos. Pero que Ya tres verás películas tan por qué. diferentes. ¿Has visto? Ya verás por qué estaba yo pensando en El Club de los Poetas Muertos y dije, uy, para mí que había ahí ese crossing de director, ¿eh? Pues magnífico, muy guay, muy recomendable. Muchísimas gracias, Pablo, porque me faltaba ese dato, ¿eh? Porque esa era muy buena peli, quería yo así petarte la cabeza y con mi petaway y... Eres una profecía, ¿no? Exacto. El peta es voy a petarle la cabeza a Diego. Exactamente. Y también, bueno, pues comentarlo para la audiencia porque es muy guay. Y tengo otra opción guay que voy a comentar, pero me gustaría brevemente en medio, por un lado, dar por culo al Diario de Noa. Porque si vamos a hablar de chantaje emocional Seguimos con PETA y de manipulación, El Diario de Noa es una película mundialmente famosa como peli romántica, de la cual ya he echado mi pete en otros momentos. Sí, esta ya... Y esta un poco, pues para remarcar más que hay muchísimo chantaje en esa película dentro de esa relación de los que tú has comentado dentro de una pareja, ¿eh? De hecho, hay un momento cuando ellos se conocen que él insiste en que ella salga con él, pero ella lo rechaza profundamente, pues por su motivo. Y hay un momento en el que él le dice algo así como que si no le da una oportunidad y sale con él, se va a tirar de un precipicio o se va a dar en la cabeza con no sé cuánto o algo así. Qué idiota. Y entonces ella cambia de opinión y le dice que sí, que bueno, que si se va a poner así, pues entonces cenarán, ¿no? O quedarán. Y es como, qué mal. Esto empieza terriblemente mal. Efectivamente. Que empiezas y acabas comprándole una casa. Y acaba, comprándola, construyéndola. Construyéndola, es verdad. Intimistamente, como Bueno. ella quería, ¿no? La peli tiene un trasfondo, ya lo sabemos todo, muy bonito, cuando ellos están de mayores, ¿no? Y te empiezan a contar esa historia, es verdad que, bueno, lo entendemos, pero que si queréis ver chantaje emocional, la peli tiene un montón. Esta es esta película, Y chicos. para nuestro público, sobre todo femenino, jovencito, adolescente y demás, que están a veces muy enganchadas a series americanas tipo Gossip Girl. En Gossip Girl, chicas, se ve muchísimo chantaje y manipulación emocional. Es un instituto en el que, un instituto de la Upper East Side, donde, pues bueno, corren los chantajes constantemente a nivel de dinero, de fiestas, de atención, de fama, de importancia, todo muy mezclado con relaciones, ¿no? Entre ellos, todo tema muy adolescente, igual que, bueno, que si vemos Los Serranos o que si vemos cualquiera de estas series de este tipo también con esa temática adolescente, que también se ve mucho chantajillo. Es decir, que si queremos ejemplitos pequeñitos, en casi cualquier cosa que veamos de este tipo, va a haber muchos porque son inherentes a las relaciones humanas, como ya hemos hablado en otras cosas, ¿no? Entonces ahí pues tenemos. Fíjate. Aquí este inciso. Y ¿estás preparado para mi segunda peli? Hombre. Es una peli que te va a encantar, que también la conoces. Si hablamos de manipulación, ya no tanto de chantaje, porque en el show de Truman sí estaba él muy chantajeado, como tú has dicho, ¿no? Con mucho gaslighting y muchas cositas así más peques. Pero si pensamos en una manipulación a nivel mucho más grande, se me vino la peli alemana de La Ola. Oh, claro. The Wave. Die Welle, en alemán. Muy buena peli, de 2008. La que hay un profesor está impartiendo un seminario con respecto a cómo expresar nuestra opinión y cómo funcionamos como sociedad, que bueno, todas las descripciones que tú mires pues tiene cierta tendencia izquierdista política, pero dejemos un poco esa zona aparte. Decide hacer un ejemplo de cómo funciona una dictadura, de cómo funciona un sistema autócrata total, y entonces lo hace en vivo y en directo en su clase. Empieza colocando una serie de normas de comportamiento y orden, cómo se debe de ir vestido a la clase, cómo hay que saludar, cómo debemos entrar por la puerta, y eso empieza a ampliarse maravillosamente por parte del propio alumnado sobre cómo va a funcionar. Y desarrollan un gesto, y desarrollan un lema, y otra gente de otras clases que no están en ese seminario empieza a unirse, se suma ese movimiento por pertenencia y empieza a asumir todo ese comportamiento, empiezan a verle las ventajas y empieza a haber conflictos, ¿no? Allá es un problema no pertenecer, o al revés, ¿no? Es que tiene mucho de bueno, es que funcionaría mejor el mundo si estuviera así, ¿no? Entonces, muy fantástica. Y en mi opinión, mucho más fantástico. Fantástica de estupenda. Fantástica de estupenda. estupenda. Sí, porque me suena muy realista, ¿no? De hecho, tan realista que está basado en un experimento real, Exacto. ¿no? Que fue, eso sí me he apuntado los datos para darlo un poquito mejor que el director de antes. Aquí te he puesto mejor letra. Y Zimbardo. Ocurre en California, en Palo Alto, en una clase de secundaria en la que un profe de historia, en el año 67, incapaz de explicarle a su alumnado la Alemania nazi, cómo pudo eso ocurrir, decide mostrarlo. Y empieza de la misma manera que luego se hace el documental a los 20 años y la película en 2007-2008. Y es lo mismo, empieza a poner una serie de normativa general a nivel de comportamiento, vestimenta y orden, y eso acaba extendiéndose al punto que otras personas del instituto que no pertenecían en absoluto ni a esa área empiezan a unirse
al movimiento y tienen, bueno, no vamos a decir la policía, pero la policía del campus debe de parar brutamente el movimiento porque se le estaba yendo de las manos, que no era la intención del profesor. Claro. El profesor era, vamos a ver, profe, ¿cómo es posible que ocurriera esto? ¿Cómo se le pudo lavar la cabeza a la gente? Si es que fue lo que pasó. Y el hombre dijo, mira, yo teóricamente, no, aunque sea profesional, no lo puedo explicar, pero vamos a hacer un experimento, vamos a vivirlo. Imaginaros que yo como líder impongo esto y a ver un poco a dónde va. Pero empezaron con cosas súper light, Súper tontas, sí, Lo que sí. pasa que ya, claro, alumnado de secundaria, además, empieza a subir, y eso fue en el año 67. Magnífico. Claro. La verdad es que es magnífico, ¿eh? Un experimento súper chulo en el que luego se basaba el documental, la peli y demás. A mí me gustó, vi el documental también, pero la peli esta alemana me encantó porque pienso que además son los propios para hablar también de Claro. este tema, de esta población, y porque con cierta falta de expresividad en comparación con la que tenemos nosotros, ¿no? En esta parte del mundo, me cautivó muchísimo. Como con muy poco se iban uniendo, ¿sabes? Con muy, muy poquito iban formando parte del colectivo, y luego ya veréis que en la película, esto sí he leído al respecto, que es más el añadido dramático de la peli, no ocurrió de verdad en el experimento en California. Hay uno de los estudiantes que se lo toma muy muy en serio porque su situación familiar, como precisamente hemos hablado Diego y yo en este programa, no era muy buena. Claro. Y entonces él encuentra todo lo que hay ahí y bueno, Pertenencia. toma como un opositor violentamente a cualquiera que no forma parte del programa y no, bueno, nos vamos a adelantar el final, pero en fin, que esta peli es un drama, que el show de Claro. Truman es un drama, pero es un drama majo, Ujú. un drama majo en el que además, bueno, vamos a ver un final muy esperanzador. La ola te deja un sabor de boca de, hostia, qué guapo lo que he visto, pero que los pelillos de punta, ¿no? Los goosebumps, estos que tienen los americanos, y piel de gallina de decir, madre mía, Claro. es que es muy potente, ¿eh? Claro. Y en esto que leí además encontré que pese a que es algo muy interesante para los psicólogos, el cómo respondemos como sociedad, después de este experimento del profe de historia allí en California, eso se quedó ahí. No hubo más investigaciones ni se hizo más nada cuando fue un fenómeno. A mí me parece un fenomenazo a nivel de control mental Sí. y de funcionamiento de sociedades. He dejado caer antes el nombre de Zimbardo, no era para que rimara con el tema de PETA y todo eso, pero es verdad que Zimbardo fue un psicólogo que hizo muchos experimentos de psicología social, más o menos por esa época, y lo que te iba a decir es que muchos se prohibieron porque ya no eran éticos. Claro. Zimbardo tenía un experimento que era el de la prisión, que iba un las poco en la cárceles. misma línea, que creo que también hay una película, Sí. y era un poco de cómo manipular a los grupos, que era el tema de estudio que él tenía, y la mitad de las veces los experimentos había que detenerlos porque se le iba la flapa Claro, muchísimo sí, a la peña. totalmente normal, ¿no? Zimbardo no creo yo que estuviera a la altura de este profe de historia, Claro. que estaba un poco trastornado por la situación, ¿no? Claro. De la Alemania nazi. Pero sí hay una que creo que es más reciente, que es un experimento también de control social y de autoritarismo, que es una profesora que lo hizo con alumnos de ojos azules, Bueno, que le metió esa idea de que los ojos azules eran superiores y trataban de forma diferente a los que Pues tenían los ojos de también, otro ¿no? color. También, claro. Ese también es un clásico, pero no me acuerdo el nombre de ella. sí. Beben un poco de lo mismo, ¿no? Sí. Pues bueno, pues estas son mis propuestas, ¿no? Si queremos ejemplitos pequeñitos a nivel romántico, hay que echar pestes, ¿no? Ese tipo de chantaje. Y si no, pues tenemos el show de Truman, que es magnífica, que nunca pasa de moda. A mí me parece Así es genial. atemporal. Todo lo que ha hecho Jim Carrey puntero me parece totalmente atemporal, como tú has dicho, muy guay. Y La Ola, que es un proyecto de peli, que es una cosa para ver de otra manera, como hablamos muchas veces, en otro plan, no en un plan relajado ya de terminar la semana, sino un plan más sesudo, de decir, hostia, voy a ver una cosa que me va a hacer pensar y que me va a ejemplificar o a visualizar una Es peli parte de la buena de para la los sociedad. institutos, ¿no? Esa seguro que es peli buena para los institutos. De hecho, igual que hemos compartido otras veces, ¿no? En el Club de los Peces Muertos, yo la vi en el instituto. También, la verdad es que ya os he comentado yo lo que di con una señora de filosofía fantástica, Claro. que ponía muchas cosas interesantes que a mí en concreto me parecían muy interesantes, ¿no? Jane Elliot, nos dice Pablo al otro lado del espejo, que fue la del experimento de los ojos azules. Gracias, Pablo. Pues mira, pues aquí tenemos también, aparte, ¿no? Nuestro videoclub nos ha traído muchísimos divergentes para que también investiguemos, ¿no? Que Así es. andan quizás sobrepasados ciertas líneas, Así pero es. oye, interesante también, Claro. A toro pasado, que veamos un poco qué es lo que habían hecho. Claro. Yo te quería mencionar una película, Magnífico. que es precisamente la película Gaslighting. Qué bien, tú estás en el gaslighting hoy, ¿eh? Sí, A tope, lo hemos tenido por bandera. Exactamente, mi camiseta es de gas. Y además ya lo has pronunciado estupendamente. Hombre, ya has ya hecho, después de has 10. hecho tuyo el gaslighting. Exactamente. Pues la película se llama Gaslighting y antes has dicho que es que muchas frases que tomamos del inglés. Aquí en concreto el término sí surge por la película. Aquí sí guay. que te puedo justificar que nace del inglés y nosotros lo hemos españolizado. Pero es una película precisamente en la que por primera vez en el cine se ve como un marido
quiere volver loca a su mujer. Entonces todas esas estrategias que hemos utilizado de hacerle perder la cordura, pues están presentes en esa peli. Y se llama así, tal Sí, cual. Gaslighting. Y el año es una película 1940. ¡Wow! 1940, madre mía, qué saltaco. Me la apunto, ¿eh? Sí, Me sí. parece muy interesante. Mm. Muy bien, pues por mí podemos cerrar por una temporada el videoclub. Claro que sí. Y dejar que nuestro videoclubero magnífico, como tú has dicho, se tome unas merecidas vacaciones para comer más contenido y Exactamente. traernos más contenido en la próxima temporada. Muchas gracias a todos por lo que me toca, por haber seguido esta sección y por haberos visto las pelis que os hayáis visto y las que no, pues también, ¿no? Pero agradezco mucho además a Diego también tener este mini espacio para hablar de cine. Así que pues ya está, ha sido un placer y espero que más y mejor en la siguiente temporada. Segurísimo que sí. Gracias, Sara, por traernos el cine desde esta óptica tan interesante, que no solo vamos a disfrutar de las películas, sino que le podemos sacar segundas lecturas, que era una de las intenciones que teníamos con esta sección. Así que, gracias. Magnífico. Y ahora, pues ardo yo en deseos de ver este Divergente sin rostro y muy poca sin- vergüenza. y ninguna. Ninguna además, ¿no? Pues allá vamos, ¿no? Sara, pues tú ya que estás de vacaciones... Bueno, voy yo a- no, el videoclubero, yo estoy a tope contigo, ¿eh? Sí, pero tú ya recibes y Ah, sí, sí. disfrutas. Yo Eso veo ya sí. la hamaca que está sacando. Eso sí, he cerrado mi cuadernico. Eso es. Ujú. Y hoy te voy a hablar de un espía. ¡Guau! Increíble. Sí. Un espía de la época de la Guerra Fría. Hmm. Vamos a hablar hoy de Marcus Johann alias Misha y el apellido Wolf, por el que los vamos a llamar. Misha Wolf. Sí, Wolf sobre todo. Misha era como el apodo, que no tengo la traducción de por qué se llamaba Misha, así que Wolf, el agente Wolf. Y es un hombre que nació en 1923 y falleció en el 2006 ya mayorcito, ya viejecito, murió de viejo, ¿vale? Su muerte no tiene que ver con su intensísima vida. Vale. Y me gustaría hablar en concreto sobre todo de una operación de espionaje que él orquestó, que él dirigió y que es una locura. Solo por dar contexto, él es judío, nace en Alemania y huye a la Unión Soviética. Y en algún momento pues tiene que volver. Pero él se ganó un sitio en los servicios secretos. Para que nuestros oyentes se ubiquen un poco, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se parte en la parte occidental y la oriental. La oriental está bajo los comunistas y la occidental está bajo los aliados, bajo el capitalismo. Y había un partido, porque él vuela oriental, por supuesto, él colabora con los soviéticos y se alista en la SED, que es el Partido Socialista Unificado Alemán. Partido único, no depende del comunismo, un único partido que es el que rige toda la vida política, toda la vida social. Y él en concreto se une a la policía secreta de la República Democrática Alemana, que es como se llamaba esta parte de Alemania. Y esta policía se llama la Stasi. La Stasi, para que nos hagamos la idea, es como el KGB, que esto sí nos suena más, ¿vale? El KGB era el de la URSS, el de Rusia, lo que conocemos con Rusia, y la Stasi era justo el de este país. Cada país comunista tenía su propia policía secreta. En un principio esta policía nace para el... Como los Pinkerton. No lo he visto. Pero puede ser, bueno, pero porque no te Ah, los suena? Pinkerton, hemos hablado. Pinkerton, ¿no? Son un poco lo mismo, Sí, sí, lo que sí. pasa que de esa zona. Vale. Porque todos tienen unas fuerzas, ¿no? Del orden ¿Pero los interna. Pinkerton eran de Reino Unido? Yo creo que sí. Vale, pues entonces no nos sirve Mm. porque el objetivo de esta policía secreta no era tan secreta. Le llamaban secreta porque estaban infiltrados en todas las facetas de la vida Vale, pública vale, y era vale. para el control interno de la población. Ah, para control de una población. Era Vale. para controlar disidentes, los que pensaban de otra manera. Sí, pero sí, sí, no, este... los Pilkington eran una fuerza del orden ajenas a lo público. O sea, Mm. como su propia Como ley, una guerrilla. pero también eran polis o investigadores o tal cual, ¿no? No. O agentes del orden. Estos Vale. no, estos dependían directamente del gobierno. Y todo secreto. Todo La secreto. Stasi era todo secreto. Ahí está. Vale. Lo que pasa es que todo el mundo sabía que estaba, pero nadie sabía cuándo estaba la Stasi delante. Ni quién era de... Exacto. Vale. Spoiler, todo el mundo era de la Stasi. Vale. Y spoiler, estaba en todas partes. ¿Vale? Ok. La cosa es que este hombre, ya desde que entra, se le ve cierto potencial, cierto talento, y él crea un departamento de inteligencia exterior, que más que el control interno del país, lo que se busca es a sabotear a Alemania Occidental. Y él se le llamó el hombre sin rostro porque hasta 1987 nadie tuvo narices de sacar una foto suya. Wow. Un tío muy hábil. Que y- hasta el 87 ya sería mayor. Ahí, Claro, muy mayor. claro, era ya bastante mayor, lo pillaron en Suecia también, en una frontera que no se lo vieron venir, y ya lo pillaron viejito.
O sea que fue muy hábil para esconderse y para permanecer en la sombra. Ese es uno de sus talentos, ¿no? Era el hombre más influyente de esa época a nivel de espionaje y sin embargo nadie lo conocía. La cosa está en que debajo de ese perfil bajo precisamente y discreto, él destacó sobre todo en técnicas de manipulación de la información. Él le llaman como el precursor de la fake news porque se dedicaba a bombardear de propaganda en la Guerra Fría al otro bando y sobre todo era muy bueno reclutando a gente. Y aquí es donde entramos con la Operación Romeo. Estamos después de la Segunda Guerra Mundial y han fallecido... Estás súper contento contando esto. Es que me lo he pasado muy bien. Uy, es que sí, suena muy divertido. El tema está en que después de la Segunda Guerra Mundial murieron muchos hombres, entonces había muchas mujeres que querían tener marido. Claro. Y ahí es donde él ve el hueco. Entonces lo que se dedica es a formar a gente de unos 40 años, Hola. muy majos, muy atractivos, muy seductores, pero no seductores desde el punto de vista de el hombre latino que podemos ver en alguna que otra producción, ¿no? No, Sino que es sabe qué decir, cómo comportarse. elegante, preocupado, cuidadoso, interesado, que escucha, majísimo, un señor majísimo y además guapo, ¿vale? Que lo tenían todo. Y lo que hacían era chantajear, vincularse con mujeres que estaban en lugares estratégicos de la política de ese momento. Una secretaria de la OTAN, Y una le ponían secretaria... el marido, ese era el proyecto. Eso es. ¡Hala! Qué inteligente eso, ¿eh? Malvadillo, pero muy inteligente. Sí. Sí. Eran en un principio amantes, parejas, novios, y eran, como te digo, mujeres de importancia, pero no visibles. Es decir, la secretaria del canciller no era nadie. Estratégicamente era importante. Exactamente. Vale, lo pillo. Entonces iban seduciendo a estas mujeres del bando occidental a través de relaciones sentimentales que además, ojo, no eran precisamente sexuales, no era eso lo que pretendían, era más el vínculo, era la pertenencia. Ellos se curraban muchísimo el ganarse la confianza de estas personas, con toda esa habilidad y ese aspecto del que te he hablado, ¿no? La cosa está en que con esos halagos, esos encantos, esa seducción, en realidad lo que estaban haciendo era chantaje. Primero la llenaban de regalos y de buena manera, pero llegaba un momento en el que pedían algo a cambio. Claro. Lo hacían muy bien, porque al final llegaron a conseguir muchísimas cosas. Con todos estos halagos consiguen la lealtad y después de esto el chantaje, la manipulación y hacían cosas ya del principio como contarle historias tristes a estas mujeres y ya se sentían como que, pues yo te voy a cuidar, yo te voy a arreglar, ¿no? Eran perfiles determinados. Ellos escribían cartas y las cartas que ellos escribían estaban supervisadas por psicólogos de la Stasi. Igual que tú has dicho con el show de Truman de calibrar a los actores, pues ellos le decían, esta carta que han mandado, la próxima vez mete tal emoción, mete tal cosa, que tenemos que provocarle tal movida, ¿no? O sea que el lado oscuro de los psicólogos, como siempre, pues en todas las guerras es donde más se lucen y más avances se producen. Claro. Al servicio del poder. Exactamente. Y la cosa es que estas personas, estas mujeres, al final acababan siendo espías sin saberlo, porque acababan filtrando información muy importante y algunas veces lo sabían y otras no. Pero incluso cuando lo sabían, muchas veces ya estaban en el ajo y ya no querían desvincularse de su pareja. Claro. Y hay muchas que la llegaron a procesar por esos crímenes de espionaje que no eran por su culpa, eran por haber entrado en una relación de chantaje emocional durante mucho tiempo. Y hay algunos casos que son loquísimos, pero locos. Uno es de una ministra de defensa, bueno, la secretaria, ¿no? Que se enamoró de un presunto periodista danés que él decía que la OTAN estaba ninguneando a su país, entonces que necesitaba determinados documentos como para poder transmitir determinados conocimientos, cosas que no se sabían. Y ya entró al rollo. La cosa está que él entró a chantajearla porque ya había chantajeado previamente a la hermana mayor de esta mujer. Entonces estaban todos en el ajo metidos. La relación duró 25 años. Wow. Este ha sido como el más loco de los casos a nivel de duración. Y esta mujer, Margaret, cuando se dio cuenta, lo que quiso es no alejarse, sino decir, esto es lo que tenemos, pues ahora te tienes que apañar y ahora tienes que resarcirte, vamos a casarnos, vamos a hablar con un cura que me redima de mis pecados. Y el espía dijo, sí, pues se lo llevó con un falso cura, con una falsa familia, con todo falso. Ella no sabía que era falso, entonces se casaron de mentiras, la espiaron de sus pecados de mentiras. Como para convencerla, para no tener problemas. Joder, le hicieron un show de Truman en una temporada. Para que se quedara contenta por no escucharla más. Exacto. Madre mía, Entonces, qué de recursos. Así aguantó 25 años. Claro, ya decía, bueno, pues con esto me va bien, pero él sabía que era falso. Muy malo. La pillaron y la llegaron a meter en la cárcel durante 19 meses, ¿no? O sea que la pobre sufrió mucho. Y los hombres se quitaban de en medio. No eran espías, ninguno asumía su responsabilidad. ¿O los pillaban también? Había algunos que los pillaban y se quitaban de en medio, pero otros, fíjate, todo lo que aguantó. Había casos de hombres que... ¿Dónde estaba? Gerard Bayer, un agente que llegó a tener 5 mujeres al mismo tiempo.
Todas estratégicamente colocadas, Sí, ¿no? sí, sí, como el que hablamos en el último programa de que tenía 4 familias, pues este subió el Y listón. nuestro Wolf era el que los entrenaba. Claro, Wolf El que aquí no está estaba ahí, presente, el él que está a la estaba ahí sombra. preparando a toda esta gente o haría el seguimiento de estos casos, lo que tienes que decir, lo que no, tal, ¿no? Él no hacía trabajo de campo. Cosas que pasaban, otra gente, que era Fran Diesel, le regalaba a su esposa lo mismo que le regalaba a la persona que chantajeaba. Es decir, cuando iba a comprar un anillo, compraba 2. Cuando iba a comprar flores, compraba 2 ramos de flores. ¿no? Así, ¿no? También hablaban de un caso que fue muy, muy bestia, de una espía que no sabía que era espía y que captó una conversación con Jimmy Carter, que Jimmy Carter sí nos suena a la audiencia, ¿no? Pues ella era la taquígrafa, me parece, y en un momento en el que no estaban los micrófonos, no estaban tal, ella se quedó con la copla y desveló secretos de Estado por esa conversación. Había muchas operaciones de bandera falsa, de los espías que decían ser espías de otras naciones, entonces el cacao era brutal, no te puedes hacer la idea. Habías dicho que si los pillaban, ¿no? Pues había una que era Gabrielle Kliem, que era traductora en la Embajada de Estados Unidos. Ella se había divorciado de un físico. Entonces la gente se hizo pasar por un matemático. Como que nos quedamos cerca, ¿no? ¿Le ha gustado el físico o le va a gustar un matemático, no? Exacto. La cosa es que fue ella la que dejó al espía. Estuvo durante 7 años porque decía que al final lo veía muy poco, lo veía como 1 vez al mes, 2 veces al mes. Este espía no se involucró mucho. Y ella se echó otro novio y pasó del espía. Y el Wolf le diría, very bad. Exactamente. Está haciendo tu trabajo, very bad. Te voy a mandar a poner multa. Efectivamente. Y esta pobre mujer decía que bueno, que le gustaba mucho estar con él porque le invitaban a actos oficiales, que en aquellos momentos no se hacía mucho. También decía, sufría mucho, porque esto hay muchos libros, el agente Wolf después publicó muchísimo y se ganó la vida sacando a la luz todos estos secretos, ¿no? Ya mayorcito. Sacando a la luz lo que había hecho. Sí. Qué listo, ¿eh? Qué malito que el hambre este señor. Sí, sí, sí. Entonces dejó a su Romeo plantado, pues cosas maravillosas así. Otro se hizo pasar por un agente... No, primero empezó el que vendía productos de cosmética. Se ganó a la secretaria y después le puso en contacto con un agente inmobiliario y ese fue el que a su vez engañó al canciller alemán de esa época, que imagínate, estamos hablando de que eran 2 fuerzas políticas muy tochas en Alemania, pues engañó al canciller que gestionaba la parte occidental, tuvo que dimitir. Fue un escándalo tan grande y fue el mayor éxito que reconoce Wolf que hizo con la Operación Romeo. Maravilloso. Como esa hay muchísimas, esas son las más curiosas que te he contado. La cosa está en que, claro, la vida de Wolf, ya sabes, termina con estos libros. Y él en estos libros llega a reconocer que quizás se pasó un poco. Oh. Qué empático. Él dice, palabras textuales, dice, si pasa la historia será por haber perfeccionado el uso del sexo en el espionaje. Pero estaba equivocado. Nadie tiene el derecho a destruir la vida de una persona inocente. Claro, esto lo hizo cuando ya no tenía dinero, cuando tuvo que presentarse hasta un tribunal, porque pues como a muchos otros, llevan a tribunales, tal y que cual. Sí, sí, la cara de el Wolf le pega mucho de apellido, ¿no? Sí, Ahí sí, se sí, puso sí. piel de cordero, como Ahí lobo, está. ¿no? Para al final tener un poco una mejor resolución de lo que había pasado en su vida. Así es. Y bueno, es verdad que lo tenía como pregunta. Tú no has hablado en concreto de las artes amatorias, pero entiendo que habría cierta formación también en sexo. Porque los hombres no tenían mucha idea de cómo complacer a las mujeres, no que hoy día a lo mejor, en fin, lo peten, pero hay mucha más información, ¿no? Mira, me he comprado el libro, lo que pasa es que es una edición súper antigua, porque hay un libro que se llama Sexpionage y habla de las artes amatorias Claro. de los espías de la Unión Soviética. Lo que pasa es que el libro lo he pedido a Estados Unidos Claro. y no sé cuándo me va a llegar. Pero claro, ahí se habla de todo. En los artículos, en las cosas que he leído, ese tema se pasa de puntillas. Pero en el libro sí sé que se habla de eso en concreto. También poniéndonos en contexto, tenía un poco donde elegir. Con que lo formaran un poquito, con que le dijeran 4 cosas, además muchas de estas mujeres resaltaban que el sexo no era lo importante. Lo importante era que se sentían respetadas y escuchadas. Claro. Yo he tenido todo el rato en mente el ejemplo de Mata Hari. Claro. Pero claro, en el caso contrario, las mujeres sí era muy importante esa parte física, ¿no? Claro. Y sí que había cierta fama que tenía Mata Hari precisamente por esa parte. Es muy guay, ¿no? Distintas perspectivas, distintos acercamientos de un sexo al otro, Sí, esto ¿no? da para conversación de mujer y hombre y viceversa. Sí, y un poco de contexto general, ¿no? También que es muy interesante. Que hace poco también estuve escuchando un par de programas de cuál había sido el año, que no lo recuerdo, en el que por primera vez había aparecido el dibujo de una vagina. Con explicando su zona y demás y tal, ¿no? Y me parece que había sido, es que no quiero equivocarme, pero hacía muy poco, ¿eh? Que yo lo dije, no puede ser. Esto a lo Pues mejor sí. era nuestra divergente, aquella que también era Cuando alemana. hablamos, pues después de exactamente, después de ella estuve investigando un poquito de todo lo que había hecho, porque es verdad que fue un trabajazo,
Y me impresionó porque dije, las mujeres han tenido vagina de siempre. ¿Cómo puede seguir un dibujo y una explicación de lo que hay, dónde está el clítoris, haga tan poco tiempo? Claro. O sea, me quedé muy sorprendida. Entonces sí que es verdad, tema muy, muy chulo. Claro, nuestra divergente monja habló, pero no la ilustró. Pero no la ilustró, efectivamente. Yo busqué el dibujo, el que visualmente se viera, ¿no? Lo que era y las partes que tenía y tal. Sí. Eso no hacía mucho tiempo, ¿eh? Volveré a quedarme con el año. Sí. Pues muy guay el golf, ¿eh? Muy divertido, muy sinvergüenza, como tú has dicho, ¿eh? Cero. Muy sinvergüenza, hasta el final, ¿eh? Muy guay. Y también en el último programa traje a un divergente que hacía cosas malas y a mí me apetecía terminar la temporada con el divergente cabroncete, el divergente cosa divertida, que, ¿no? claro, Ahí también. Claro, hizo muchísimo por la política de su época, pero ¿a qué precio? ¿De qué manera? No, incluso él se arrepintió, con la boquilla más o menos grande, pero hasta él reconoció que se le fue la mano. Sí, el del oro. El del oro no llegó a reconocerlo nunca. Es como, exactamente, es como el del oro. Son este perfil un poco pájaro, ¿no? Que Claro. aprovechan la tesitura y que tienen muy buenas habilidades Claro. también, ¿eh? Y pillan muchísimo del contexto. Así Entonces me ha parecido ahí como que serían amiguitos, ¿eh? Sí, podrían serlo. Sí. Yo creo que este era más listo que nuestro buscador de oro, ¿no? Este Puede tenía, bueno, por lo menos era más influyente a nivel social. Sí, Este hombre eso tenía sí, otras Pero herramientas. bueno, se llevarían Sí, bien, sí, ¿eh? sí. Yo te busco mujer, tú me buscas el oro, ¿no? Encontrarían su punto, ¿no? Hacemos aquí un croquis. Así Muy es. guay, pues muy chuli, me parece, como tú dices, muy buen divergente. Para despedir también, pues divergente. Agradecemos también muchísimo a todos los divergentes que has traído. Muchísima gente me ha comentado lo chulo que están tus divergentes, cada uno a su gusto, unos más que otros, pero siempre he tenido gente de, ojo, que ves la parte que hace Diego, qué guay, ¿eh? Los personajes, cómo me ha gustado este personaje. Entonces, pues muy guay, porque además, que ya también os lo venimos diciendo, Diego se toma muchísimas molestias en hacer esta parte, trae unos papeles apuntados, bueno, ahí veo año por año, 1989, 1990, 1991, entonces hace un trabajazo de investigación de lo más currado, que ya quisieran muchos podcasters hacer este trabajo, tener este trabajo detrás. Eso lleva tiempo, lleva dedicación y lo hace siempre con mucho entusiasmo. Es que lo disfruto Así muchísimo. Que maravilloso. Y por mi parte, pues gracias también, porque yo me relajo en esta parte y escucho historias muy chulas. Gracias, Sara. Nada, lo disfruto mucho, me lo he pasado muy bien haciendo esta sección y ya además que veo las noticias, la historia, todo lo que leo, ya lo hablamos en casa, ¿no? Ah, pues este es un divergente. Pues este lo apuntamos aquí para algo y se han quedado muchísimo en el tintero que en algún momento saldrán adelante. Claro que sí, que ya adelantaremos, ¿no? Y Sara, ¿tú tienes algún preferido? ¿Tienes algún divergente así que tú digas, este es mi preferido de todos los que hemos hablado? De todos los que hemos hablado, la monja. La monja y Hombre, Hildegarda. por supuesto. Pero vaya tanto que es que me puse a investigar y ocurrió además como anécdota que hablando con mi padre, resulta que mi padre en algún momento de su vida en alguna caja tiene ese libro del que tú hablaste. Anda, mira. Sí, y quedamos en que cuando pudiera subir al trastero tranquilamente nos lo iba a buscar para yo tenerlo ahí en mis manos. Entonces, aparte de por las conexiones y porque me pareció increíblemente progresista, es que, bueno, me ha fascinado, me ha inspirado mucho. Qué Muchos muy divertidos, es verdad, que muy divertidos, que el que quería ir a la luna Coloso. y todo ese también ha sido Ese es el mío, muy ese- loco. Yo sé que te ha gustado mucho, es verdad que eso ha sido muy loco, pero es verdad que Hildegarda es que es para camisetas, para marca de cerveza, es que me encanta. Totalmente. Pablo coincide que Coloso era un A coloso. Pablo también, ¿no? El coloso. Sí, pues mira, tengo una publicación para redes sociales de que sí, una marca de cerveza que es Hildegarda. Ah, pues magnífico. Sí. Vamos a hacerle publi. Exactamente. Vamos a asociarnos con ellos, ¿eh? La Así marca de es. Hildegarda y Divergentes y Allegados. Así A ver es. si quieren pactar. Una colabo. Me ha gustado mucho, la verdad que son muy interesantes porque han hablado de Gracias. muchas cosas con sentido. Gracias. Y bueno, y tú sabes que yo soy muy fan de Marie Curie también, ¿no? De todo su trabajo y demás, como mujer inteligente, muy competente. Entonces la verdad es que descubrir toda la parte de su hija y bueno, y ver esa excelencia, que lo dije en el programa, ¿no? Que no a ese precio no la quiero, pero me genera esa envidia excelente, ¿no? De decir, voy a llegar ahí. Claro. Pues que bueno, yo estaría efervescente. No, Irene, Entonces Irene eso era muy grande. me inspira también a decir, no de esa manera, pero ¿y por qué no? ¿No? Se va a llegar ahí. ¿Por qué vamos a poner freno a la cantidad de muchachas inteligentes Claro. que tenemos, ¿no? Claro. Que también tenéis nuestras sonatas para que veáis que son más de las que parecen. Sí. Entonces me parece que han sido esas también muy inspiradoras para mí. Pero todos muy guays, ¿eh? Todos muy guay por un lado por otro. Me han sacado mucho de mi... Uf, que esta persona, ¿eh? Qué Tal. guay. Muy guay. Ha sido muy buena sección. Nada, pues gracias, querida. Y bueno,
Bueno, y para nuestros oyentes, pues tendremos también cositas añadidas, tanto en Videoclub como en Divergente. Hemos pensado ciertas transformaciones chulis para no repetirnos, que nos cansamos. Y vamos a mantener formato, pero vamos a salpicar, ¿verdad? Como siempre, algunas cositas también muy creativas. Nos gusta cambiar pequeñas cosas, aunque el formato ya a día de hoy nos digáis que está sólido, que está ya en su sitio, pero nos Vamos a gusta darle ir cambiando. Un clic, una vueltecita de tuerca para que también sea un poco más chulo y tengamos oportunidad de hablar también de otras cosas, de mencionar otro tipo de peli y demás. Así que, pues listo, pues yo creo que estamos preparados para despedir. Bueno, estarás tú. Sí, la verdad es que yo lo estoy. Bueno, pues nada, Divergentes, nos vamos a despedir por un tiempo. Muchas gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Gracias como siempre y hoy especialmente a Pablo y a Silvente por tener siempre dispuesto nuestro estudio, el estudio de historias para no leer. Y gracias, Sara, por todo. Y gracias, Diego. Gracias, Divergentes. Y gracias, allegados. Y nos vemos en la próxima temporada. Así es, cuidaros mucho. A divergir. Ante la frase tonta que hemos mencionado de es que ahora todo va a ser maltrato. ¿Qué? No se puede decir nada, ¿eh? A todos malos. Es que ya no hay libertad. Bueno, tenemos como contrapartida... La opción inteligente. ¿Y cómo podemos contestar esa frase tonta, Sara? Pues podemos contestarla tanto verbalmente como en nuestras cabezas, no a nivel de reflexión, con la idea de que debemos adaptarnos a las cosas que van sucediendo en nuestro día a día, las nuevas realidades, las nuevas terminologías, los nuevos estudios, al final es todo nueva información. En su momento, ¿no? El tema es que la Tierra es redonda. ¡Qué loco! Bueno, en fin, ¿no? Todo surge un poco de ideas divergentes que al final acaban demostrando cierta validez, nada más que porque estamos en otro año y la investigación avanza. Entonces mi consejo es que nos adaptemos, que no nos lo tomemos como algo a lo que estemos reactivos o a la defensiva, ¿no? Que no se pueda decir nada, que debemos tener cuidado con cómo hablamos y estar al día. Que las cosas cambian, ¿no? Y tenemos que estar ahí. Muy bien. Pues con eso sería suficiente.